buenas. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gusto recibirlos. Tu voz en el Congreso, dice nuestra promo, porque es así. Eso intentamos los periodistas, ser tu voz en donde estemos. Pero aquí aún más fuerte, más notoria, más clara, más en contexto, porque se trata de justamente nuestras leyes, nuestras futuras leyes, los proyectos, las ideas y también de política. No solamente de leyes, vive el hombre aquí en DTV, sino de política, claro, de nuestro sistema, de nuestra democracia y del movimiento que se generan entre los tres poderes del Estado, cosa que se está hablando y mucho del tema. Pero antes vamos a presentar a mis compañeras, las chicas parlamentarias, las que saben y mucho. ¿Cómo van, Alía? Muy bien. Anita Argento. Superamos la paridad acá con Jazmín. Qué grande. Hola, Jaz, bienvenida. ¿Cómo están? Bien, un gusto estar acá hoy con ustedes y tenemos de todo para hablar. Recién hablabas de los poderes, yo voy a hablarles un poquito de los proyectos que tienen que ver con el tema judicial que tanto se está hablando en estos días. El paquete judicial. Así como hizo boom en lo que se trate de justicia. El presidente, ayer estuvimos repasando algunos ítems, algunos conceptos importantes que, por supuesto, vamos a pasar varios días analizándolos, ya que ustedes saben que el mensaje presidencial en la apertura de ordinarias marca una hoja de ruta. Marca no solamente los temas, sino la postura del Ejecutivo. Y vaya postura. Vaya postura. Sí, yo para que no discutamos, no nos peleemos y encontremos consenso, voy a hablar de ganancias y de las últimas novedades de esta semana que arrancó con el pedido del presidente de la Nación, específicamente para que se trate ganancias lo más pronto posible, y una reunión ayer donde gran parte del sindicalismo argentino trajo sus pedidos para ampliar un poquito más el beneficio, el alivio fiscal. Sí, ayer estuvo el presidente de la Cámara Baja reunido con todos los sindicatos. Eran una mesa muy profusa y estaban todos los gremios, representantes de todos los sectores productivos, hablando y pidiendo que no se tribute en ciertos aspectos que hace años están pidiendo que no se hagan, como por ejemplo horas extras, vacaciones y otras cuestiones. Después vamos a hablar de los entretelones de esa reunión que se llevó a cabo aquí enfrente. Nuestro móvil estamos así, un 2021 muy pleno. ¿Y la oposición qué dice todo esto? Bueno, aquí tenemos a todo un representante, el diputado Facundo Suárez Lastra, primer invitado de TV. Buenas tardes, acá estoy por el cupo masculino. Está muy bien, representando, muy bien. Bueno, Facundo, empezó el año, las ordinarias es un arranque, aunque ustedes de alguna manera siguieron trabajando. Digo de alguna manera, porque leyes se aprobaron. Se aprobaron algunas, estuvimos muy atentos a leyes que se habían enviado, que se sugería que se iban a enviar y que se convocara. Por ejemplo, pensamos que de ganancias iba a haber alguna reunión de comisión previa, porque estaba habilitado el tratamiento ya. Pero bueno, digamos, me parece que hubo más humo, anuncios de que habría sesiones, y la verdad que eso fue bastante incómodo, porque estábamos a la expectativa. ¿Se fueron de vacaciones? No, bueno, yo estaba en Mendoza, venía, pero uno estaba el viernes diciendo, ¿y qué hacemos? ¿Viajamos? ¿Nos sacamos pasaje? ¿Vamos? ¿Volvemos? Hubo bastante informalidad, pero bueno, ya estamos en pedido de sesiones ordinarias, con toda la disposición para seguir trabajando. ¿Qué Alberto Fernández apareció frente al Congreso? A mí me pareció, apareció no el presidente de la Nación Argentina, sino el aspirante a jefe político de un sector. A mí me parece que lo más dramático, lo que más me aflige, a mí me preocupa, es que el presidente no actuó como el presidente en ocasión de no es un acto solemne, es una ocasión para mandar su mensaje al país, para convocar a la Argentina en función de un rumbo determinado. No es el acto de lanzamiento de campaña ni de afirmación de un tema interno. Y me parece que quedó desdibujado como presidente. Yo, sinceramente, yo soy diputado nacional, soy ciudadano, tengo buena onda, no soy antiperonista ni gorila, tengo una mirada muy crítica del gobierno. El presidente no me expresó. El presidente se dirigió a su sector, a la persona que tenía al lado, a su vicepresidenta. Me parece que no estuvo a la altura y me parece preocupante porque no es un momento cualquiera, es un momento de mucha debilidad, mucha fragilidad económica, mucha fragilidad sanitaria, perplejidades educativas. Hay muchos problemas muy graves y requieren una nación muy entera, muy dispuesta a juntarse a trabajar juntos.
arrancó con chicanas, con agresiones, con enfrentamientos a la justicia, al periodismo, a la oposición. No me pareció el mensaje de un presidente, sinceramente, al margen de que algunas cosas en particular uno puede decir, sí estoy de acuerdo, algunas iniciativas, no sabemos los contenidos, pero sí, bueno, vamos a tener una política energética, bueno, veámosla, cuál es la ley, vamos a fomentar el litio, vamos a fomentar las energías limpias, de acuerdo, bueno, lo que son expresiones de deseos, de leyes que irían a salir, en general un listado razonable. Ahora, la impronta, sinceramente, me pareció preocupante. Digamos, los presidentes no tienen que ser así. Me parece que no dio la talla de un presidente de la nación. Yo fui mucho menos que eso. Yo fui intendente. Y no elegido por el pueblo, sino por el presidente. Cuando uno asume que es el intendente o el jefe de gobierno o el presidente de todos, tiene que actuar como el de todos. No puede actuar como el jefe de un partido violento con el resto. Y el presidente actuó como el jefe de un partido, ni siquiera como el jefe, como que tenía a la jefa al lado. Como un dirigente de un sector con violencia a los demás. Me pareció impropio de un presidente de la nación. Igual hubo fuertes cruces, ¿eh? Desde el lado de compañeros de banca, Wolf, Iglesias. Desubicados. Sinceramente creo que no estuvieron a la altura. Yo creo que los diputados no tienen que hacer eso. ¿Lo hablaron? Eso se habla entre ustedes. ¿Qué te pasó? Saltó la chaveta. Yo hablo mucho con ellos y le tengo una gran consideración y respeto. Creo que estuvieron desubicados. Creo que eso no se hace. Bien, perfecto. Para los más jóvenes que nos ven, recordemos que fue intendente elegido por el presidente porque antes de la reforma de la Constitución de 1994 no había jefe de gobierno de la ciudad por voto popular, sino que era elegido por el presidente de la nación, ¿no? Que era Alfonsín, no cualquiera. Claro, lo eligió Alfonsín. No cualquiera. Si y me Facundo Suárez Lastra tenía 15 años, no, 32. 32. Domínguez fue el último, me apunta nuestro productor. Perdón, claro, que yo dije el último no designado fue. por Menem. Designado por Menem. Pero él el último radical. Bueno. Sí, con dos circunstancias distintas. Claro. Primero por Alfonsín y segundo era el intendente designado por el partido que había ganado en el distrito. Digamos, el peronismo perdía la Ciudad de Buenos Aires y Menem ponía un intendente peronista en la Ciudad de Buenos Aires, el radicalismo ganaba la Ciudad de Buenos Aires y Alfonsín puso un intendente radical. Tenía 32 años. Qué juventud. Claro. Qué loco está Alfonsín. Claro. Bueno, lo que yo le iba a preguntar respecto al presidente, no por justificar el enojo del presidente, pero ¿no habrá una explicación en lo que él varias veces dijo, ¿no? Que lo denunciaron por envenenar a la gente con la vacuna. Eso fue hubo una marcha el sábado donde se dice que fue espontánea, pero gran parte de la oposición lideró desde el PRO. Patricia Bullrich de alguna manera empuja a los en su momento los banderazos. Este sábado también, independientemente de la gravedad del hecho de las vacunas, digo, pero salir constantemente en pandemia a la calle en contra del presidente, ¿no lo habrá enojado o no lo habrá irritado? Bueno, si se enoja tiene que ser el presidente y procurar enojarse menos porque es su pueblo y es la nación argentina, es la expresión de una parcialidad argentina que se expresa de una determinada manera. Ahora, el presidente macaneó porque no todas las protestas que hubo tenían que ver con grupos terraplenistas antivacunas. Mucha gente salió por la República, por los avances contra la independencia del Poder Judicial, por los intentos de impunidad, por señales muy claras que se están dando en el gobierno y en el Ejecutivo y en el propio presidente y su gente vinculada a lograr condiciones de impunidad. Entonces, decir que los que se protestaban por algún, digamos, los atropellos a los derechos humanos, las desapariciones de personas en pandemia, los casos policiales en varias provincias argentinas, el caso de Formosa. Hay muchos temas que tienen muy molesta a muchísima gente en la República Argentina, que tiene todo el derecho a manifestarse, y el presidente no tiene por qué enojarse por eso. Y lo que no puede atribuir a los que salen a la calle actitudes que puede tener una parcialidad. Es como si uno dijera, los que apoyan al presidente son gordos barra bravas que le pegan a los jubilados. Eso pasa, pero uno no puede decir a partir de que eso haya pasado que los que apoyan al gobierno hacen eso. Y el presidente de la Nación, que es el presidente en el Congreso, no puede atribuir por una minoría absoluta y representativa que tiene expresiones inadecuadas,
que eso es la oposición. Eso no es la oposición. Los que lo acusaron de envenenamiento fue una declaración infeliz de una dirigente de la oposición. Ninguno de los que tienen representación parlamentaria ni titularidad en la oposición jamás dijeron nada de eso. Jamás hicieron campaña antivacunas, jamás dijeron que la vacuna envenenaba. Entonces el presidente no puede andar macaneando. Porque nos engaña, pone humo y tiene que explicar qué pasó con las vacunas. Fue la expresión, perdón, Has, Sí. la expresión de una diputada que dijo, ¿qué es lo que tiene esta vacuna? Y ciertos funcionarios, representantes de la oposición altisonantes que también se referían en ese sentido. Pero es una parte. Ayer hablábamos con Madsen de eso. Es una parte, ¿no? Y todo se junta, todo se mezcla. Y como bien decís, es una parte. Hay gente que hace eso, otros que no. Pero están trabajando juntos. Y eso es el ruido fuerte. Sí, bueno, también trabaja el presidente junto con los que les pegan a los jubilados. También trabaja el presidente y uno no le atribuye eso al presidente. Por eso tenemos que ser más moderados, digamos. ¿Queremos trabajar juntos? Sí, queremos trabajar juntos. ¿Queremos analizar cada uno de los temas? Sí queremos. Pero entonces no nos atribuyamos intenciones. Ahora, que todos los periodistas son representantes de corporaciones poderosas que atentan contra la verdad en la Argentina. Pero entonces eso lo sugirió el presidente. ¿Se sienten ofendidos? Los opositores. Yo no, pero ¿por qué atribuye? Está muy mal. Claro. El reglamento de la Cámara prohíbe expresamente que se atribuyan en el debate entre los diputados, que se atribuyan intencionalidades. Uno puede discutir ideas. ¿Qué opinas? ¿Ustedes opinan que hay lawfare? ¿Hay una campaña de los jueces para inventar causas que no existen para condenar a dirigentes peronistas? ¿O hay hechos de corrupción que están transitando en los tribunales, que algunos han tenido confesiones de parte, algunos han tenido prueba y condenas en 3 instancias? Bueno, son temas de debate. Ahora, no atribuyan a querer juzgar la persecución al peronismo. Esto no está pasando. No pasó ni con el gobierno de Cristina, no pasó con el gobierno de Macri, ni pasa ahora. Hay causas judiciales que Pero no es intencionalidad también decir que si el gobierno impulsa una reforma judicial es para beneficiar a Cristina Fernández Kirchner. Eso también es una opinión con intencionalidad. No, porque uno está haciendo una lectura política. Uno está haciendo una lectura política. No está diciendo nosotros, yo creo que hay, en términos de la lectura política, digamos, y creo que el que fue más claro de todo esto, fue Zaffaroni. Zaffaroni, que sabe más de derecho que los demás, al margen de las posiciones distintas que uno pueda tener. Él dice que para los que buscan la impunidad no hay solución otra que no sea o el indulto o la ley de amnistía. Lo dijo Zaffaroni con toda claridad. Acá, si siguen los tribunales y los tribunales actúan correctamente, no hay forma de Cristina Fernández de Kirchner, por lo menos en la causa de los sauces y Otesur, y por supuesto también en la de las contrataciones de Vialidad Nacional. En esas causas no hay forma, no hay ninguna forma de que no tenga una condena. No existe ninguna posibilidad. No hay juez que sea capaz en 3 instancias de decir que estos hechos no sucedieron, que no hubo actos ilegales, que no hubo abuso de poder dominante, que no hubo ficción en el uso de los hoteles, que se pagó por lugares, que se pagaron tarifas por encima del mercado. Bueno, todo eso no hay cómo salvarlo. Entonces, Zaffaroni, ¿qué dice? Indulto, amnistía. Estas son cosas que están pasando, son el tema del debate. Ahora, yo no digo que el ladrón del gobierno que ayuda, no atribuyo, digo, acá hay una intención política, que hay un sector del gobierno que quiere resolver los problemas que se le plantean en la justicia a muchos funcionarios, empezando por la vicepresidente. Y eso es una tensión que tiene el gobierno, que tiene la sociedad argentina, que está perjudicando la capacidad de recuperación de la Argentina. En la Cámara de Diputados y en la Nación Argentina, entre el oficialismo, la oposición y todos los sectores sociales, no hay espacio para conversar con la tranquilidad que la situación difícil reclama frente a la demanda por resolución del problema judicial. Y la resolución del problema judicial es que la justicia actúe independientemente, que se vaya a fondo con todos los casos, y si el gobierno quiere inventar causas, que invente, si quieren instalar situaciones, que las instale, y que vayan a los tribunales y que se vaya a fondo en todos los casos. Lo que no se puede hacer es procurar presionar a un poder, porque ahí se desequilibra el sistema institucional. Y yo creo que es lo que está pasando, y eso estuvo en la impronta del presidente.
Ahora, estos temas son conflictivos. También, como decía Analía, está el tema de ganancias que hay, digamos, comunidad para que salga. Sí. Mientras tanto, cuando fueron las extraordinarias hubo muchos problemas con el tema del protocolo virtual. Ahora la idea es la semana que viene empezar a discutir ya ganancias. ¿Qué va a pasar con Juntos por el Cambio hablando del rol de la oposición? Digo, ¿van a firmar el protocolo? ¿Van a nuevamente exigir un temario de consenso para evitar que se traten los temas judiciales? ¿Cuál es el rol a lo que viene, sobre todo teniendo en cuenta este clima y que es año electoral, ¿no? Sí, bueno, el clima evidentemente para mí se enrareció a partir del mensaje del presidente, pero al margen de eso, y contestando a tu pregunta, Jazmín, yo creo que hay una decisión de generar las mayores condiciones para que la práctica parlamentaria pueda ser real, y eso es la mayor presencialidad. Digamos, los temas de discusión, si no estamos conversando mano a mano, si no nos miramos, si no interactuamos, si no nos interrumpimos para darnos un argumento en uno al otro, lo que pasa en una comisión. Por ejemplo, ahora viene ganancias. Sí. Bueno, macanudo, discutamos ganancias, ahora veamos cuánto cuesta, veamos qué pasa con los autónomos, por qué en este régimen una persona gana 150.000 pesos va a terminar pagando 1.500 pesos de ganancia, que es muy razonable, está muy bien, que el que gana 150.000, ¿qué tipo de sociedad queremos si el que gana 150.000 no puede pagar 1.500 por mes? Pero el mismo tipo que gana 150.000 es un autónomo, paga 15.000. Son 10 veces más. Entonces, hay cosas que nosotros queremos discutirlas, queremos discutirlas bien, que nos digan cuánto cuestan. ¿Quién dijo que cuesta 40.000 millones de pesos este proyecto? No estaba en el presupuesto. Entonces, somos serios. Nosotros decimos, nos parece muy razonable. No podíamos estar con los pisos de ganancia tan bajos. Se estaba pagando mucho en un arranque, mucha gente que no tendría que estar pagando ganancias. Y el arranque tiene que ser con cuotas más bajas. ¿Por qué no discutimos en serio? ¿Por qué no decimos, bueno, el que gane lo de las jubilaciones? Ningún jubilado va a pagar ganancias. Más del 50% de los jubilados en la Argentina cobran la mínima. Paga ganancias el que cobra 6 jubilaciones. 6 jubilaciones que los cobra solamente... Ahora, a título de que un jubilado que gana 150.000 pesos no puede pagar 1.500 pesos, cuando la mayoría de los argentinos cobran 50.000 pesos de jubilación, y cuando compran un paquete de hierba el 50% pagan de impuestos. ¿Qué tipo de sociedad queremos que tenga esta concepción tan reaccionaria del impuesto a las ganancias? Entonces nosotros queremos discutirlo. Decimos, hay razonabilidad en el piso, lo vamos a acompañar, pero ¿por qué no estamos, ya que es tan difícil la situación? Y entonces la propuesta vendría a ser... Discutamos un poco más el tema. ¿Por qué no hacemos que todo el mundo pague ganancias? Porque que seguimos con los 80.000 millones de pesos de gente que no paga ganancias. Seguimos con esa situación. Ya ha habido modificaciones. La justicia, el Ministerio Público, se estableció que los nuevos, y hay un montón ya, y de todos los que se han incorporado desde el gobierno de Macri, que propuso por primera vez en muchos años que los jueces y los magistrados... 200 de un total de 900. Exactamente, pero que por algo se empieza, está muy bien. Ahora, ¿no es una situación de suficiente emergencia como para que paguen todos impuestos a las ganancias? Hoy lo propuso Rodolfo Tailade, eso del Frente de Todos, con quien siempre, bueno, hay muchos cruces de Juntos por el Cambio. Hoy tuiteó algo que le parecía que era una buena oportunidad justamente para que los jueces paguen ganancias. ¿Ustedes acompañarían la propuesta de Tailade? No, primero que no la tienen, no la hicieron. Sí. Fue un tuit, claro. Es un tuit. Claro. El gobierno no propuso eso y yo estoy proponiendo que hay que hacerlo. Yo creo que efectivamente este es un momento donde hay más demanda de gastos, porque en materia de salud, en materia de educación, en materia de apoyo a las dificultades del sector empresario, en las dificultades que existen, hay mayor demanda de gastos. Hay caída de ingresos, producto de la baja en el nivel de la actividad. Entonces, es un momento donde con los recursos hay que ser muy cuidadosos. Entonces, esto de la carrera para ver cuánto más colamos para que no paguen ganancias, yo creo que hay que ser muy criteriosos, muy cuidadosos, pero tenemos que ser equitativos. Y esto se hace con un Congreso que funciona presencialmente, no en un Zoom. Por eso, pero ¿cómo discutiendo sería? Los diputados punto por punto, intercambiando proyectos. Por eso, pero el protocolo, digo, ¿lo van a renovar, lo van a firmar tal como es, con mayoría presencial, salvo esenciales Nosotros creemos que hay condiciones, nosotros apuntamos a un protocolo donde lo central sea la presencialidad y donde lo excepcional sea la no presencialidad. Esto quiere decir, las personas mayores, los que tienen dificultades, etcétera,
Bueno, esos están exceptuados y pueden ser virtuales. Los que no tienen excusas, que tienen cercanía, que tienen pasajes, que tienen vuelos, que tienen la posibilidad de llegar al Congreso, tienen que venir al Congreso, tienen que interactuar, tienen que participar de las comisiones y tienen que... El último protocolo tenía sus alcances. Entonces, si se repite el anterior protocolo, lo firman. Bueno, yo no soy el que está negociando, ni estoy, pero el espíritu nuestro en el radicalismo y en Juntos por el Cambio es el criterio de... preservando la mayor cantidad de presencialidad posible, las excepciones para la virtualidad. Perfecto. Y por supuesto, reconocer que hay técnicas de teleparticipación que facilitan la tarea. Entonces, bueno, hay temas vinculados a reuniones de comisión, en algunos determinados temas que son más de trámite, que podrían ser más fáciles las reuniones telemáticas. Hay reuniones donde es imprescindible que los diputados nos veamos, que nos miremos la cara, que nos veamos... A ver, para un poquito, Tailade, vos decís esto, me parece bien. A ver, ahora, si estamos en un Zoom ladrándonos, esto no se hace, digamos. No se puede porque no se escucha, pues se corta lo que habla uno y es imposible entender. La idea del Congreso, del Parlamento, es la interacción personal, la capacidad de escucharnos, de convencernos, y eso yo les aseguro que en Zoom no va. Ahora, entonces, ya que estamos presencial, dijo... Es injusto que un trabajador no pague, de 150.000 pesos pague 1.500 de ganancias y un autónomo pague 15.000. Sí. Entonces, ¿ahí qué hay que hacer? ¿Bajar, que paguen los dos lo mismo, bajarle a uno o subirle al otro? No, yo creo que está bien pagar 1.500. Sí, claro, por supuesto, creo que tenemos que equiparar. Y lo que tenemos que ver es decir, bueno, ¿cuántos recursos está perdiendo el Estado por esto? ¿De dónde lo sacamos? Y que de dónde lo saquemos sea criterioso. A mí me parece que la Argentina, resolviendo problemas de dar sin nunca ver de dónde poner... nos ha llevado a la situación en que estamos. Fue el ejercicio desde que yo entré, al menos acá, y eso que entré en pandemia con todo descuajeringado en cuanto al trabajo parlamentario cotidiano. Pero proponemos, el Estado da y da. Y usted, en ese momento, ¿de dónde sale? ¿De dónde sale? ¿De dónde va a salir? O sale de algo que va a perjudicar a alguien, o sale de la maquinita que termina siendo el que la paga, Facundo, el que compra la yerba, el que compra la leche, el que compra la fruta, el que compra un pasaje, digamos, la inflación la paga. ¿Es incorrecto investigar una deuda como la que contrajo el gobierno al que formaste parte? Yo creo que no es incorrecto. El que tenga ganas de investigar, que investigue. Lo que me pareció fue terrible la presentación que hizo el presidente. En primer lugar, ya hay un miembro del gobierno, que es un director de Banco Nación, que es Claudio Lozano, un economista muy reconocido, que tiene presentado en tribunales una demanda en este mismo sentido. Lo que a mí sí me parece incorrecto es lo que dijo el presidente de la Nación, que dijo que era el principal acto de defraudación y malversación de recursos públicos de la historia argentina, que acusó de que esos fondos fueron para fuga de capitales directamente, y ninguna de esas dos cosas es cierta. Está absolutamente demostrado que fue un canje de deuda, que el volumen de los recursos se adjudicaron a pagar pasivos exigibles, que se cambió de tasas de interés que estaban en orden del 8% anual, se pasó una del 4%. Traducción, se paga deuda anterior a la que ustedes llegaron. La mayoría generada en gobiernos anteriores a los últimos 4 años. El 80% de esa deuda era deuda contraída anteriormente, que tiene que ver con déficits fiscales contraídos en administraciones anteriores. Entonces, a mí me pareció, por eso digo, poco presidencial. Un presidente que está negociando con el Fondo Monetario Internacional. A ver, yo soy político, soy empresario, debo plata en los bancos. Cuando vos necesitas 40.000 pesos o 40.000 millones de pesos para pagar algo mañana, el problema lo tenés vos. Que eran 70, cuando el banco te prestó 40.000, el problema lo tiene el banco. Entonces, y vos estás negociando con ese banco. Entonces, no acuses al banco que estás negociando infundadamente de haber cometido un delito que el banco, y este acaso es el fondo, infundadamente, porque uno puede decir... Pero el fondo reconoció que no se controlaron las condiciones. Sí, digamos, no reconoció, digamos, hay un proceso ahí de averiguación, pero nadie
dice que hay una falta de los reglamentos del fondo, que no se establecieron las normas, que no se obtuvieron. Votó un consejo de dirección del cual participan 9 países. 9 países que son los que deciden y los que mandan a dónde va el dinero, y eso lo resolvió o no resolvió un solo funcionario. Entonces, me pareció poco prudente. Al margen de que los vencimientos del fondo son muy cercanos y que obviamente, y el Congreso y nosotros damos testimonio vivo de eso, alentamos la negociación, alentamos y empoderamos al gobierno, le dimos las facultades para negociar, y al gobierno, como a todos los gobiernos del mundo, le ha ido muy bien en la refinanciación de la deuda, porque este es un momento donde la tasa de interés internacional ha bajado muchísimo, donde el dinero casi no vale nada y donde todos los países del mundo, inclusive la Argentina, han logrado la extensión de sus vencimientos. Entonces, el problema principal que tenía este gobierno, que lo dijo el ministro Guzmán y todos lo reconocemos, que era que asumía con vencimientos de corto plazo muy elevados que la economía argentina no estaba en condiciones de pagar. Ese problema se resolvió el primer año. Eso ya está resuelto hace meses. Nos ahorramos 36.000 millones de pesos y de dólares, y lo felicitamos al presidente, que no es ningún campeón del mundo porque es lo que lograron todos los países del mundo, que refinanciaron deudas, que bajaron tasas y que extendieron plazos. Ahora, si tenemos esa situación, ¿qué necesidad hay que inventar que es la mayor defraudación y decir eso al lado de la señora Cristina Fernández de Kirchner, que está siendo investigada por el mayor escándalo de dirección de obra pública sobrepagada, con obras no realizadas por millones de dólares y lavado de dinero, y hablar del mayor defraudación de la historia? ¿Para qué hablamos de esas cosas? Y no decimos, bueno, ya logramos el plazo, juntémonos todos, empoderémonos para negociar las mejores condiciones, para que el fondo que tiene el problema, que puso una fecha que no podemos pagar, nos dé los plazos que le están dando a todo el mundo. Ahora, estamos negociando, no salgas a acusar de delincuente sin fundamentos a la persona con la que estás negociando. Sinceramente, me parece que son, no quiero utilizar una palabra vulgar, quiero ser fino, sofisticado, pero creo que son berretas. Sinceramente, lo del presidente Alberto Fernández me pareció una berretada de mala praxis. Así no se hace, así no trabajan. Uno puede ser firme, puede ser duro, puede negociar con firmeza con el Fondo Monetario Internacional. Les reitero, el problema lo tiene el fondo. La Argentina no puede pagar en los plazos que está previsto. El fondo lo sabe y eso no va a suceder. Ahora, no te hagas el gallito. Arreglar las cosas como corresponde, sé razonable, sé sensato. Necesitamos ampliar nuestra producción. Hay demanda para lo que producimos. Facundo. Tenemos sectores productivos competitivos, tenemos buenos precios para lo que producimos. Es una situación espectacular la posible de la Argentina con un gobierno razonable. El horizonte futuro de la Argentina es absolutamente esperanzador. Haciendo macanas es una lamentable pérdida de tiempo. Estamos demorando la recuperación. Ahora, uno de los principios de la negociación y de la evolución personal habla de no le digas al otro lo que tiene que decir, porque el otro va a decir lo que quiere decir. Hacé lo que te corresponde y actúa en consecuencia y no reacciones si ves que el otro reacciona, porque si no la escalada es mucho mayor. Esos son libros viejos que se han escrito en cuanto a cómo uno se conduce en la vida de manera un poco más sabia. Pero si vos tenés un presidente que hizo ese discurso, ¿qué le queda ahora a la oposición? Además de protestar, como ahora lo estás haciendo, sí, porque te pareció que no era lo correcto o digno de la investidura y representando a todo el pueblo y no a un sector. ¿Qué queda ahora con ese hombre que mostró el presidente Alberto? Buena pregunta, porque la verdad yo no estuve diciendo el miserable del presidente. Yo no dije eso, yo digo el presidente no estuvo a la altura. Para que nosotros estemos a la altura de las circunstancias, el presidente no dio la talla. Yo quiero que la oposición dé la talla. Y para que la oposición dé la talla tiene que seguir dispuesta a dialogar, dispuesta a discutir cada uno de los proyectos, dispuesta a discutir cada una de las iniciativas. ¿Quieren discutir reforma judicial? Discutamos reforma judicial. Bien, eso es un dato. Bueno, sí, discutamos reforma judicial. Pero es que ¿cómo no vamos a discutirla? Nosotros decíamos, digamos, no hay forma de no discutirla. Es un proyecto que está en el Congreso de la Nación, no estamos en periodo de sesiones extraordinarias. Nosotros lo que no estamos dispuestos es a hacer una campaña generalizada de aprieta a la justicia, como la que expresó el presidente. Decimos, por ahí no, presidente. Bien. Así
así no se va. Uno no se dirige a la Corte de la forma que es el que se dirigió. La pregunta que hacía antes Jazmín, el año pasado, cada vez que renovaban el protocolo, la condición era... No, reforma mantenemos a distancia las sesiones remotas, los debates remotos, sí, con la condición de que no se trate reforma judicial. Sí, porque el tema, y bueno, y ahora también un poco eso, porque una cosa es tratarlo en qué condiciones se trata, porque esto que hablaba, a nosotros nos parece que estos temas que son tan delicados y tan complejos requieren la presencialidad, requieren el diálogo. O sea, si convocan a comisiones presenciales, van y discutamos lo que sea. Y con tiempo, sí. Con tiempo, y que se agoten las razones y que se agoten los argumentos. De hecho, yo creo que el gobierno está obligado a eso porque no creo que tenga los votos suficientes para la atropellada. Digamos, el gobierno, las cosas en el límite ha estado muy justito. El manotazo contra la Ciudad de Buenos Aires, que no hay otra palabra que no sea manotazo, cuando de golpe le sacaron 60.000 millones de pesos, que fue un golpe por la espalda, en plena pandemia, con recursos aplicados a la salud, trabajando todos juntos, una vergüenza histórica. Eso también es algo que nos llamó la atención, decir, bueno, che, paremos la mano. Son capaces de apropiarse de recursos de la ciudad de la forma que lo hicieron, en el momento que lo hacen, de la forma que lo hacen. Si nosotros no imponemos nuestro poder de frenarlos, estos tipos se vienen con todo. Nosotros también asumimos nuestra responsabilidad de pararlos en la atropellada. Este gobierno tiene vocación de atropellada y nosotros tenemos vocación de poner la mano en el pecho. Ayer vino Maxim, por ejemplo, radical, de Patagónica, y decían, dentro de la reforma judicial, de esta reforma de justicia federal, hay algo muy positivo, que es la creación de juzgados en provincias que los tienen a miles de kilómetros de uno y otro. Ese punto, por ejemplo, sí, no tiene que estar, no tiene que ser discutido, no tiene que salir ya. No, bueno, son proyectos que son de mucho tiempo. Hay proyectos, hay solicitudes. Pero está dentro de reforma judicial que está hablando. Hay aspectos que seguramente serán positivos, claro. Pero hay aspectos que... Hay algo que tiene que ver con la contextualización. Si uno ve el mensaje del presidente, cómo se dirige a la Corte, cómo se atribuye para sí mismo atribuciones que la Constitución, porque la competencia de la Corte no la pone el Congreso de la Nación, la competencia de la Corte originaria en determinados temas la plantea la propia Constitución Nacional. Entonces el presidente, profesor de Derecho, cuando anuncia un esquema de reformas, está excediendo lo que la propia Constitución establece y le está procurando asignar al Congreso facultades que la Constitución no le da. Ahora, ¿hay cambios que puedan hacer como para que se acompañe? Porque usted decía, bueno, debatamos. Si se debate, ¿se puede llegar a acompañar? Digo, ¿puede haber 3, 4, 5, 10 cambios que a raíz de eso sí lo acompañen o no hay forma que lo acompañen? No, a ver, debo ser y procuro serlo y soy absolutamente honesto en este diálogo. La justicia necesita ser reformada. Hay cosas de la justicia que no funcionan. No lo que no le gusta al presidente. Al presidente lo tiene molesto y se le nota que Lázaro Báez, que Vudú, que Milagro Sala. Digamos, él no lo dice así, pero lo dicen sus amigos, lo dice Zaffaroni, lo dicen. Hay cosas en particular. A mí me parece que es muy complejo y vamos a hacer todo el esfuerzo y lo vamos a hacer, discutir reforma judicial con gente que, lejos de estar procurando que la justicia funcione, que esté abierta, con celeridad y sancionatoria de la incorrección, está dando todas las señales de que lo que preocupa es la impunidad de los actos contrarios a derecho y actos de corrupción generados por funcionarios del gobierno y por la propia vicepresidenta de la Nación. Yo, digamos, es mi opinión, pero yo digamos, no tengo la menor duda de que el tono, la impronta, la idea va hacia la impunidad. Y reitero, lo dice Zaffaroni, me exime de palabras cuando él lo dice. El camino es... ¿Y por qué el camino es la amnistía o el indulto? Porque por vía del derecho no se pueden salvar de una condena y tienen que ser condenados para que la sociedad argentina se oxigene. No es una sociedad moral que pueda crecer y desarrollarse si tolera la corrupción. Así como no podía funcionar la democracia restablecida en el 83 si Alfonsín no decía, con los derechos humanos, con el terrorismo de Estado, con lo que pasó en la Argentina, no se puede nunca más, tiene que ser juzgado. No hay democracia si esto se resuelve, no hay prosperidad, no hay futuro si los chorros no van en cana. Digamos, y eso nosotros, cuando estamos discutiendo una reforma judicial con un sector
que nos da clarísimas señales. Y digo, nosotros vamos a ir con toda honestidad y con toda lealtad a tratar de reformar el sistema judicial en todo aquello que tiene mal, en sus necesidades de apertura, de celeridad, de mejores garantías, en muchísimas cosas. La bicameral no entra, ¿no? No, la bicameral es una, digamos, es una Estoy apretada. hablando de la idea de París. No, la bicameral es una apretada, dicen que es idea del decorosa, no tiene ningún sentido. Hagan una bicameral para estudiar qué hicieron con la vacuna. Igual para la bicameral tienen que sacar una ley. Hagan una bicameral para ver quién fue privilegiado, por qué vacunaron a la gente de 40 años y a los familiares. Para eso hagan una bicameral, si quieren. Cuando se dio el debate en el Senado, desde las figuras que fueron, desde los especialistas que fueron invitados por la oposición de Juntos por el Cambio, hasta los más cercanos al gobierno, todos dijeron que a esa reforma le faltaba cosas y todos coincidieron en que hacía falta una reforma judicial, que es lo que está diciendo ahora. Lo que no coincidían es en el proyecto que estaba presentando el gobierno. Pensando eso, ¿usted cree que la justicia es independiente o unos dependen son amigos de este poder, otros de este gobierno, otros del anterior gobierno? ¿Hay alguna parte de la justicia independiente? A mí me cuesta, no es que me cueste, no creo que sea correcto, con todo respeto no quiero polemizar con tu pregunta, pero para... Sí, no vamos a generalizar, pero para encuadrar mi iguales, respuesta, digamos, yo creo que la justicia tiene que ser independiente y yo creo que hay muchos jueces, y sobre todo en el área federal, sobre todo en los juzgados federales, que están... que miran los tiempos y el desarrollo de sus sentencias de acuerdo a las condiciones políticas generales. Esto no quiere decir que dependan del gobierno, porque la mayoría de las causas que tienen contra Cristina empezaron durante el gobierno de Cristina, digamos. O sea, no es que hubo una campaña de Macri para instalar procesos. Hubo muchísimas de las causas las causas más comprometidas, las más importantes, todas se iniciaron cuando el gobierno de Cambiemos no había ganado las elecciones y los jueces no sabían quién ganaba las elecciones. Y las abrieron porque había sustancia, había sentido. Entonces, yo creo que en la justicia federal, en general, hay un exceso de evaluación de las condiciones políticas para el timing de sus fallos. Y eso me parece que es algo que debe ser corregido, que en los casos en que eso implique que no están a derecho y que no están cumpliendo su deber de juzgar, bueno, están los órganos constitucionales, está el Consejo de la Magistratura, está el juicio político, están las distintas instancias para percibir a un juez que actúa incorrectamente. Pero esta generalización que se hace de la justicia y de algunos jueces en particular, sin hablar de sentencias en concreto. Pues, está el caso del juez Hornos. ¿Sí? Habló con todo lo que quieran, lo fue a ver a Macri, que sobra. ¿Cuáles son las sentencias del juez Hornos que agravian al Estado de Derecho argentino? No, pero ¿cuáles son las sentencias? Los jueces hablan por sus sentencias. El juez Hornos, ¿es Ollarvide? Que en 2 minutos dijo que no había enriquecimiento en la familia Kirchner y que no tuvo apelación, y después dijo que lo habían apretado. Sentencias mamarrachejas que fueron denunciadas, las sentencias, el contenido de las sentencias por no estar ajustadas a derecho en el Consejo de la Magistratura y que fueron salvados por la mayoría kirchnerista. Digamos, ¿pasó eso con el juez Hornos? Eso no pasó. Entonces los jueces tienen que ser evaluados por sus sentencias, por sus conductas como jueces, y no ser perseguidos, y nos están persiguiendo los jueces. Claro, justo repasando, en el 2000 fue nombrado secretario de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma, claro, en la época de Aníbal Ibarra. Hay que hacerte un mano a mano, tenés muchas cosas que hiciste, pero no podemos, pero yo lo que quiero saber de qué si lo hacemos a la tarde con vino, mejor. Mirá cómo te da el pie, tan fácilmente. Le iba a preguntar de los vinitos, porque el hombre se dedica, obviamente. ¿Cómo es la producción? ¿Qué son? Yo ¿Qué tengo una clase? finca que mi familia era de mi abuelo. Este año cumplimos 100 años. ¿En la serio? consulta en paraje de Altamira de 1921. Fue la época en que mi abuelo compró esa finca y hacemos vinos. Estamos en el mejor lugar de la Argentina para hacer vinos, que es la consulta Altamira, y hacemos unos vinos bárbaros. No, desconocemos, diputado. A ver, no hemos catado. No, acá no aceptamos regalos de ninguna manera, no, pero para compartir de todos, sí, por supuesto, no se lleva nada a casa, se comparte todo. Para misa. Gracias, Facundo, un placer. Igualmente. Nos queda un año enorme por delante y pleno de desafíos y un país que levantar.
Así que realmente queremos que todos los que se sienten ahí o los que están del otro lado entrevistándolos nos puedan dar esa línea para ver cómo vienen trabajando. De eso se trata. Gracias, diputado. Un placer. Un gusto. Ayer el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, estuvo reunido con sindicalistas, claro, todas las cabezas de los gremios más importantes de este país para hablar de este proyecto de ganancias que entró en estas sesiones ordinarias a pleno. Esto decía en el final. El alinear los servicios, las tarifas, a los salarios y las jubilaciones, básicamente lo que está planteando es parte de la pérdida de ese poder adquisitivo fue por aumento del impuesto a las ganancias en los salarios, parte de la pérdida de ese poder adquisitivo fue porque durante 4 años en la Argentina las tarifas aumentaron 1.700% en el caso de la luz, 2.200% en el caso del gas y los salarios aumentaron menos. En el caso del agua no, porque como era una empresa estatal no la aumentaron porque no era negocio de ningún amigo del gobierno. Pero lo real y lo concreto es que esa puja distributiva requiere que estemos sentados en la mesa con inteligencia, cuidando la sustentabilidad de las cuentas públicas, pero trabajando todos los días en la microeconomía para recuperar el poder de compra de los salarios. Y entonces, plantearles sí que hay un trabajo que es en equipo. Este debate, si la presidenta de la Comisión de Trabajo, si el presidente de la Comisión de Presupuesto, si la Negra, si Walter, no lo hubiesen tomado como propio, no sería un trabajo que se pueda llevar adelante. Si el presidente no hubiese tomado la decisión de priorizar, de resignar 42.000 millones de pesos del presupuesto para ponerlo en el bolsillo de los trabajadores, el proyecto no tendría viabilidad. A mí me tocó en todo caso, cuando hablamos de trabajo en equipo, me tocó ser el que patea, en este caso la pelota, a veces me toca marcar, pero esta batalla, por decirlo de alguna manera, de demoler el impuesto a las ganancias, de recuperar el poder de compra, de aliviar fiscalmente a los trabajadores, a la clase media argentina, es un trabajo que lo tenemos que hacer en equipo. Y necesita inexorablemente, como les decía el compañero Walter y como les decía Héctor, del trabajo de ustedes con sus afiliados, con los diputados, en la comisión, para que además aquellos que a lo mejor no entienden que la Argentina tiene en su Producto Bruto una enorme dependencia del mercado interno, casi el 70% del PBI de la Argentina depende del mercado interno, depende de lo que compran nuestros trabajadores y nuestros jubilados, lo entiendan en el debate en comisión. Y en todo caso, sin que esto signifique caer en chicanas, mostrar que ese debate del 2016, que fue con adjetivos, que fue peyorativo, que fue por parte del gobierno en ese entonces descalificante para muchos de nosotros, tenía sentido y que esa pérdida de poder adquisitivo del salario se podría haber evitado y se puede evitar. Yo de verdad les quiero agradecer, pero sobre todo comprometerme a que muchas de las cosas que han planteado a lo largo de esta reunión sean incorporadas al proyecto. Nuestra responsabilidad hoy, la de todos nosotros, es curar una herida que les perforó el salario, pero que además generó la idea de la injusticia de que en la Argentina con 50.000 pesos un trabajador era pobre y con 70.000 pesos pagaba ganancia, con lo cual claramente desnudaba la falencia que aún hoy, porque todavía no es ley, tiene este impuesto a las ganancias en la Argentina. Así que, Héctor, de verdad, a vos, a Carlos Acuña, mi amigo de siempre, que sé que trabajaron mucho para que ustedes estén hoy acá, agradecerles a todos ustedes, pedirles que sean parte activa del debate para que no haya un solo diputado en la Argentina que se anime a plantear que el trabajador o que el trabajo tiene que pagar impuesto a las ganancias y en todo caso ponernos también como desafío plantear que el impuesto deje de ser a las ganancias y sea altos ingresos como parte de la tarea. Y nuevamente,
esta es su casa, son bienvenidos para todos los temas que quieran discutir. Cada uno de nosotros está a disposición del movimiento obrero y de todos los trabajadores argentinos, así que bienvenidos siempre, Bueno, un cierrecito de esto, Sí. como para después vamos a ampliar el tema, a ver de qué se habló justamente en esta reunión. Claro, le da buenas noticias. Sí, Sergio claro. Massa, por eso se lo veía súper relajado. A la derecha, Carlos Acuña, que es la pata masista en la CGT, y a la izquierda, Héctor Daer, que es más amigo de Alberto Fernández. Ahí estaban los principales gremios y los más grandes, y además incluso representadas las divisiones de los gremios, después los vamos a contar, pero bueno, se fueron con buenas noticias. Ahora falta el debate, pero como decía recién Sergio Massa, les prometió incorporar las propuestas de los grandes sindicatos para mejorar un poco el alivio fiscal que significa esta ley de ganancias. Exactamente, y va a ser importante, y va a ser un número importante. Señores, lo tenemos aquí a Lucas Godoy, del Frente de Todos, provincia de Salta. Hola Salta, presente. ¿Cómo va, Lucas? ¿Cómo está usted, Karin? Bien, ¿Cómo anda? muy bien, muy bien. Ahí se me puso formal, yo te voy con toda la informalidad y entró un tono ahí de ¿qué pasó? Pero bueno, básicamente, y lo interesante de esto que estamos hablando de ganancias, recién lo escuchábamos a Suárez Lastra, porque queríamos saber claramente qué va a hacer la oposición, además de lo ya anunciado, de que se incorporen los autónomos, y salió un tema más, que es si el que tiene una jubilación alta y puede pagar ganancias, que la pague. ¿Qué harían con este planteo de la oposición cuando se dé en comisiones? Bueno, lo estaba escuchando recién al presidente y la verdad que planteó básicamente aceptar las distintas propuestas y discutirlas en la comisión, como se ha hecho con el propio proyecto. Cuando lo anunció el presidente de la Cámara, invitó a distintos diputadas y diputadas a confirmarlo, y yo he escuchado aceptaciones de los distintos sectores. Por supuesto, habrá algunos, bueno, los gremios ya lo han hecho, que solicitan ir un poco más allá, pero me parece que se ponga en debate la cuestión, que partamos de la base de que queremos que menos trabajadores paguen ganancias, que se eleve ese piso, que más de 1.200.000 trabajadores dejen de pagar lo que va a ir, que es dinero que va a ir destinado no a ahorro, sino a consumo, que en general eso también mueve la economía, o también habrá algún sector ahorro, pero digo, todo que tenga que ver con inversión y con consumo, que va a seguramente poner a girar la rueda de la economía. Me parece que es una medida excepcional, un alivio para trabajadores y trabajadoras, una actualización también, ¿por qué no? Y retornar a esos niveles históricos donde cerca del 10% de trabajadoras y trabajadores son los que pagaban ganancias. Hoy estamos cerca del 25%. Entonces, me parece que es una medida de estricta justeza, y creo que se está actuando como corresponde en estos casos, es decir, tendiendo la mesa a aceptar propuestas, modificaciones, medidas que perfeccionen la ley, pero sin embargo con un fin específico que tiene que ver beneficiar a millones de trabajadores y trabajadoras en la Argentina. Ahora, diputado Analía Argento lo saluda. Recién algo que nos hacía notar Facundo Suárez Lastra, y que es un reclamo de la oposición, es que, por ejemplo, un trabajador que gane 150.000 pesos, si se aprueba la ley, no pagaría ganancias. Pero un autónomo, que también es un trabajador, pero que tiene otro régimen frente a la AFIP, sí tendría que pagar, y muchísimo más. Por ejemplo, él dice pagaría 15.000 pesos. Incluso en un país donde parte del trabajo está encubierto en la forma de autónomos o de monotributistas, ¿no? Que hay muchos en el sector privado que disfrazan de asesorías o de trabajo independiente lo que en realidad es una relación laboral estable encubierta. Sí, es súper entendible la solicitud, el planteo, la propuesta. Recordar también que esto se avanza en una medida de esta naturaleza que va a significar menos ingresos para las arcas estatales, para el fisco, y esto va
a deprimir un poco, en algún caso, lo que tiene que ver con los servicios esenciales del Estado. Digo, no es que se van a dejar de cumplir, pero digo, es plata que va a dejar de ingresar directamente al Estado, sí va a ingresar a las economías familiares, por supuesto, y a la economía argentina en general. Desde ya la medida, en todo sentido, es súper positiva, porque básicamente beneficia a millones de argentinos y argentinas, ser un reclamo de los sectores trabajadores. Ahora, si hay un tema con la economía informal, ya no me refiero a lo que tiene que ver con autónomos, con monotributistas, pero sí con la economía informal y cómo está, básicamente, cómo repercute en algunas zonas del país más que en otras. Esto también, Salta tiene un nivel de informalidad, como toda la región del NOA y el NEA, altísima. Y esto va en detrimento de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, en lo que tiene que ver con sistema previsional, en lo que tiene que ver con recursos para la seguridad social. Es decir, es un gran tema y un debate que debe continuar abierto en buscar mecanismos para transformar esa informalidad que ha ido creciendo, ¿no?, en el transcurso del tiempo sostenidamente, y es algo que duele y mucho, y me parece que tenemos que tener la astucia, la inteligencia para buscar mecanismos para revertir esa situación. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Jazmín Mullerini lo saluda. Le quería consultar recién, usted mencionaba bien el tema del arca, ¿no?, de la plata que deja de ingresar, el hueco fiscal que se puede generar. ¿Hay algún proyecto que vayan a tratar finalmente en paralelo para, digamos, hacer un equilibrio entre lo que se va a perder de los ingresos? Porque también, digo, también están pidiendo no solo la CGT, sino también, bueno, la oposición que se incluya en este beneficio, como decíamos recién, en los autónomos. Hoy Ritondo presentó un proyecto para que también las fuerzas de seguridad estén exentas. Hay otros que piden que los jubilados estén exentos. Digo, me imagino que esto con economía se va a tener que conversar, pero tal vez desde lo legislativo hay algún otro proyecto para contrarrestar. Mirá, la verdad que todas aquellas medidas, todas aquellas propuestas que tiendan a lograr mayores recursos, que estén sustentadas sobre todo en la progresividad de la base impositiva, son fenomenales. Entonces, a eso hay que prestar mucha atención. Pero una medida concreta que ya se ha implementado y que debe ser ejecutada, básicamente tiene que ver con este aporte extraordinario a las grandes fortunas. Esta medida, que es algo que se está estudiando en todo el mundo para su implementación y que se empezó a estudiar en base a lo que fue la crisis económica que surgió a partir del COVID, aquí en Argentina nosotros hemos avanzado. No digo que esto venga a sustituir aquello que va a dejar, porque se entienda bien, no vaya a ser que se malinterpreten mis palabras. Digo que esos son mecanismos progresivos donde quienes más tienen más pagan, y además que tienen asignación específica, es decir, de una estricta justeza, y que significan recursos para el Estado. Es un aporte extraordinario, por única vez, debo repetirlo. Parecía que estaba diciendo que puede llegar a aparecer otro. Se le arma, le digo. Para nada, claro. Pero digo, recordemos que sucedió aquello. Está bien. Y que también un poco, podríamos decir, esas medidas van permitiendo que quienes menos tengan, esta es la base de los impuestos, ¿no? Ahora, que sean legales, que sean justos, que sean progresivos, y la verdad que aumentar el piso a ganancias es estrictamente justo y además necesario en esta economía COVID o post-COVID que está obviamente deprimida a nivel mundial. ¿Faltó en el discurso, o tal vez el presidente, o porque si no se iba demasiado largo, o porque no lo quiso hacer, o porque no está previsto hoy por hoy un proyecto concreto de reforma tributaria, justamente en ese sentido del que estamos hablando? Una hoja de ruta más concreta de lo que se va a hacer para que haya más dinero en ese sentido, con la enorme presión que tiene todo el mundo, ni que hablar de los precios, porque ese es otro punto que después charlamos, porque me interesa, porque usted es de la Comisión de Defensa al Consumidor. Defensa del Consumidor.
Sí, siempre está en debate y latente la necesidad de reformas impositivas que aclaren los impuestos, que no haya doble imposición, que sean específicos y sobre todo que cumplan aquello de lo que hablábamos recién, que sean progresivos, que quienes más tengan más pagan, que permitan también la sustentabilidad, por supuesto, del Estado, y que pueda con esos impuestos brindar servicios, porque no es que el Estado cobre impuestos para no brindar servicios. Nosotros tenemos un sistema de salud que hubo que reconvertirlo, pero el sistema de salud público en Argentina es modelo, aun cuando tuvimos que, a partir de cómo había quedado en el año 2019 y de una pandemia que afectó a todos los países del mundo, se tuvo que invertir muchísimo. Pero el sistema de salud es público, el sistema educativo es público. El Estado brinda esos servicios que son esenciales para lograr mayor equilibrio y desarrollo en la comunidad. Sí. Ahora, de ahí de lo que dijo el presidente sí me gustaría destacar, y permítanme la oportunidad, porque él habló, el presidente, me refiero en el discurso de apertura de sesiones ordinarias, sí. Comentó lo que tiene que ver con la necesidad de buscar normas para generar valor agregado en recursos energéticos no fósiles, podríamos llamarlos, o no tradicionales. Como vamos a algo concreto, porque estamos hablando tantas cosas en el aire. Me gusta, diputado. Él habló del litio. Sí. Él habló del litio. Que a ustedes les interesa. El litio, que sí, a nosotros nos interesa. Yo he presentado un proyecto de ley para declarar los recursos estratégicos nacional, de interés público, para lograr mecanismos de agregación de valor del litio. Argentina, Chile y Bolivia tienen el 80% de las reservas mundiales de litio. No sé si me están escuchando. Porque sí, Lucas, te estaba por avisar que aparece como que baja la batería y se está cortando. De todas formas, esto es un tema central y nosotros tenemos la manía de buscar esa cuestión más concreta en todo un cúmulo de conceptos e ideas que aparecen, que son importantes y necesarias discutirlas, pero un poco más, bajemos un poco más a lo concreto de ustedes. Y en otro momento me hacés la extensa, ¿qué significa valor agregado al litio? ¿Cómo se transforma en valor agregado la industrialización y todo eso, Lucas? Pero lamentablemente ya te perdimos, por ejemplo. Concretamente. Ya me perdieron. Bueno, entonces... sí, la imagen se fue. Con mucho gusto, la próxima. Dale, ponele batería, Lucas. Solo un detalle, agregar valor es eso, batería. Las baterías del celular, las baterías del auto eléctrico. Eso es el litio, mirá. Te quiero. Eso que tengo que cargar yo ahora. Me encanta. Te mando un cariño. Chao, diputado. Un abrazo, Salta. Muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo. Así las cosas. Bueno, a los de la comisión de... Casa de Herrero. Sí, claro. A los de la comisión de... ¿Cómo era? Que le faltaba decir que se le cortaba de comunicaciones. De comunicaciones, claro, se le cortaba siempre. El Zoom estamos hablando. Hacemos la pausa. Volvemos enseguida, que hay mucho más en el análisis en DTV. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37,5 grados, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos, o si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada, o es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Sucede en el Congreso, te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional.
Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Hola. Hola. Todo lo que sucede en el Congreso te lo contamos nosotros, porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso, Te lo contamos nosotros. porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Estamos pensando en Racing acá. Sí. Porque cada vez que el equipo juega, se instala en el Hotel Savoy y vienen los hinchas que yo sé que... Yo los conozco, ¿eh? Yo los conocí en una época, los conocí, está todo muy bien con todos los hinchas, pero se corta todo callado y es un problema. Simplemente un comentario que no han pensado muy en positivo los hinchas de Racing cuando se corta todo y el centro es un despelote y están todos trabajadores queriendo llegar a sus lugares. En fin, mejor que le vaya bien hoy con todas las cuestiones que hicieron. Bueno, mañana. Eso de que le vaya no sé, bien ¿con quién corre por tu juega, cuenta. Gus? Con River. Mira, justo lo tengo a Javier Campos, al diputado, Supercopa Argentina del año 2019. Claro, pasó una pandemia en el medio. Claro. Mira, pues vos sabías que jugaba con River mañana. Sí, juegan en Santiago del Estero. En un estadio nuevo que se inaugura hoy. Así que, y creo que es... Bueno, tenían para festejar entonces, chicos. Menos mal que dejé la auto. Está muy bien. Así que ahí estamos. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo va? Bien, bien. El bien viene entre muertos por... y heridos, bien, digamos, ¿no? Estamos, es bravo el tema, Sí. ¿no? Estamos en un momento difícil, ¿no? Creo que estamos en un momento
de la Argentina bastante difícil, ¿no? ¿Dijiste muertos y heridos? No, digo, es una frase metáfora. Que dice, claro, cuando te preguntan cómo estuvo la cosa, bueno, sumando todo... Es medio fuerte. Sí, pero yo creo que estamos en un momento en donde tenemos que ser realistas de que se está moviendo el bote bastante, ¿no? No poco, ¿no? Entonces, creo que a mí me impresiona la capacidad que tenemos los argentinos para seguir moviendo el bote, ¿no? Y no buscar tranquilidad. Nunca buscamos tranquilidad. Se dieron cuenta que si hay tranquilidad, algo inventamos, ¿no? Estamos, por ahí se mezcla lo que es idiosincrasia argentina, acostumbrados a vivir en crisis, porque exacto. Los otros días, y lo traigo a colisión, porque en el discurso presidencial, estaba escuchando en la radio los otros días, le quiero dar el crédito, por supuesto, a Reinaldo Sietecase, que en su programa puso en todos los discursos presidenciales, los primeros, de Alfonsín a esta parte, y todos y cada uno de los presidentes que llegaban a inaugurar la Asamblea Ordinaria decían de la crisis en la que habían venido. Sí, por eso. Todos, completamente. Realmente yo creo que si hay algo que estamos cansadísimos todos es de eso, ¿no? O sea, de que no encontremos la salida entre todos y decir, bueno, basta muchachos, demos vuelta, ¿no? No podemos estar todo el tiempo diciendo esto es culpa de anterior, culpa de anterior, culpa de anterior. O sea, no, y nos va la vida, ¿no? Y va pasando las décadas, ¿no? Y la Argentina sigue retrocediendo y sigue retrocediendo. ¿Remedio para eso como legislador? Remedio para eso me parece que decir las verdades. Nosotros creo que Argentina vive también todos. Cuando yo digo Argentina, obviamente somos todos, ¿no? No es que es una crítica a la sociedad sin incluirse uno. Creo que nos cuesta muchísimo decirnos la verdad y actuar en consecuencia. Nos gusta mentirnos, buscar cosas que parezcan sin mirar la realidad concreta, ¿no? Por ejemplo, este tema de la deuda. Estamos hablando de la deuda. Yo, desde que tengo uso de razón, el otro día pensaba, desde mis 14 años que vengo escuchando de la deuda. O sea, 40 y pico de años, solamente escuchando de la deuda. Y el anterior, del Fondo Monetario. El Fondo Monetario y los fondos buitres. Y en realidad... Nunca queremos ver que la deuda la generamos nosotros, más allá de algún vivo que nos quiera prestar para que le paguemos más. Pero el que va al prestamista somos nosotros. ¿Y por qué vamos al prestamista? Porque no sabemos administrarnos. Y no sabemos administrarnos no el kirchnerismo, no el menemismo. Hace 60, 70 años que no sabemos administrarnos. Tenemos 100 años de déficit fiscal con muy pocas excepciones. ¿Y 100 años para pagar una deuda? Es que la deuda la vamos... el otro día leí una analogía, ¿no? La deuda es la bañadera llena de agua, pero la canilla que está llenando el agua es el déficit. Y nosotros estamos todo el tiempo mirando la bañadera llena de agua. Esto lo decía de Martín Tetaz el otro día en radio, me pareció una buena analogía. O sea, estamos todo el tiempo, mirá, me llenaste la bañadera de agua, mirá, está lleno de agua. Pero en realidad nunca pagamos el grifo. El grifo sigue echando agua. Pero eso significa que nos tenemos que poner de acuerdo y decir, bueno, ¿cuáles son las prioridades? ¿Por qué vamos a tener este déficit? Porque el déficit responde a demandas de la sociedad. ¿Cuál medida legislativa sería la primera para parar ese déficit? Yo creo que hay que hacer una ley de responsabilidad fiscal, política fiscal, brutal. Pero yo creo que el cambio tiene que ser... ¿Eso es reforma? Sí, tiene que ser copernicano. Yo creo que Argentina está enferma de una mala administración política. O sea, la reforma tributaria no estuvo como una prioridad en el discurso de Alberto Fernández. No estuvo, no, pero yo creo que digamos, tenemos que ir a lo primero. Lo primero es, todos los gobiernos... Miren, yo les hago una pregunta muy simple. Si yo a cualquiera de ustedes tres las nombro intendenta, gobernadora, lo que sea, cualquier puesto ejecutivo, ustedes van a estar con el sistema político actual, con la regla de premios y castigos con la que se tienen que mover, van a estar impelidas necesariamente a gastar todo lo que puedan siempre que no le explote durante su mandato. Porque el negocio político es ese. Si vos sos un intendente, vas a querer ser gobernador, tenés que, mirá lo que hizo en tal intendencia, vas a tratar de hacer la máxima obra pública, aunque no tengas la plata, vas a contratar la máxima cantidad de gente que te dé el bolsillo, porque hay gente que te va a responder, y explotás la caja y después te vas, y viene otro, y así sucesivamente. Entonces, el nivel de incentivos, los premios y castigos políticos que tiene el administrador ejecutivo, están desalineados con el bien común. Esto ha pasado en otros países, Muy concretamente, Australia, por ejemplo, tuvo un desarrollo impresionante en los últimos 25 años a partir de que atacó ese problema. Creó una ley de responsabilidad fiscal en donde, por ejemplo, los concejales en Australia no cobran mensualmente, cobran
Ahora, el tema ganancias, por reunión a la que van. El tema ganancias va a también generar, digo, a nivel fiscal una reducción porque va a haber menos gente aportando. Sí. Sin embargo, eso ¿ustedes creen que se tiene que votar otra ley que de alguna forma equipare, que eso es necesario porque si hay más plata en el bolsillo de los trabajadores se va a mover más la producción? Digo, porque eso lo acompañan. Sí. Yo creo que primero es un problema de justicia. Yo creo que a pensar que todo salario es ganancia, la verdad que no es muy lógico. Los salarios muy altos puede ser, pero los salarios del monto que estamos hablando no puedes decir que incluyan una ganancia. Es todo gasto. O sea que no, me parece que no. Y si hacen la cuenta, para un empleado con 2 hijos, casado, etcétera, prácticamente con las deducciones, lo que se está proponiendo, la deducción es lo que queda es muy poquito. Cuando le sacás, ¿no? Por hijo, por colegio, por lo que sea, queda... Ahora, para el soltero sí va a ser un impacto importante, si se aprueba como está dicho. Ahí sí, va a haber una ganancia importante. Usted viene más del mundo empresario, ¿no? Sí. Digo, ¿y por qué se metió a la política? Teniendo en cuenta lo que nos está diciendo, ya decidimos con Jazmín no vamos a ser candidata, ¿no? ¿No vamos a qué? No vamos a ser candidata, Sí. porque ya nos dijo que vamos a arruinar al pueblo del que seamos intendenta. Porque creo que a todos nos duele la Argentina. Yo trabajé afuera del país, tuve empresas afuera del país, no tanto acá, y bueno, y después de esa experiencia y todo, que me fue bastante bien en otros países, realmente me dolía la Argentina, me parecía que tenemos que hacer algo por Argentina. Bueno, dije, 4 años me puse a trabajar en la construcción de Cambiemos, trabajé bastante en eso, y me invitaron a participar en estos 4 años, y bueno, estoy esperando en diciembre que termine mi mandato para cumplir una etapa, decir, cumplí una etapa, ayudé, hice lo que pude. Y no va a volver, no va a intentar. La verdad que me parece que no está bueno. Me parece, no que no está bueno ser diputado, me parece que no está bueno que todo el mundo esté buscando la reelección permanente. Me parece que no es por ahí. Me parece que todos tendríamos que hacer un esfuerzo, hacer una colimba de 4 años o algo así, y trabajar por el país. ¿Qué aprendiste, Javier, en todo este tiempo? Viniendo del área de comunicación, viniendo del área de las empresas, de otro palo completamente distinto, has trabajado afuera. Sí, que la política tiene... El problema es hay buenísima gente en la política. Es mentira que son lo que dicen en la calle, que son todos... No, hay buenísima gente. Kirchnerista, buenísima gente, peronista, radical. Yo, la verdad que... Lilitos, bueno, sin duda. Especialmente. Pero lo que sí pasa es que los premios y castigos, los incentivos con los que se mueve la política, los hacen trabajar de una forma que no es la que pasa en la calle, que es distinta. Pero es fruto de los premios y castigos que tienen. ¿Se entiende? Vos tenés un kiosco 24 horas, nadie te premia por poner 3 personas a trabajar en el kiosco, porque vas a ganar menos. Al político lo premian por poner 3 personas a trabajar en el kiosco suyo, que es la política. Entonces, es muy difícil. Lo premian también si hace las cosas bien. Porque digo... Sí, pero el premio, espérate, no entiendo cómo lo estoy hablando premian. del incentivo político. El incentivo político del administrador es, me da la caja, trae gente. Dale. Porque es gente que me va a votar, es gente que para mi base de sustentación política. Sí. Ahora, si yo puedo ahorrar esa plata, ¿por qué la ahorraría? Pregúntense ustedes, ¿por qué ahorraría? ¿Por qué ahorraría yo, siendo un ejecutivo, para pagar el grifo de la bañadera? Exactamente. ¿Por qué se lo pasaría al próximo? Sí. No hay incentivo. En la economía privada hay incentivo, porque es el ahorro, la distribuyo entre los socios, puedo agrandar la fábrica. Acá, ¿qué puedo hacer? ¿Entendés? Ahí está Pero si hago las cosas bien y hago obras, me votan. Sí, en el caso de las obras tenés razón. En el caso de las obras sí tenés razón, pero en el gasto corriente no. Y estamos hundidos en el gasto corriente. Arreglo hospitales. Ojalá pudiésemos hacer obra. En otros países se miden los gobiernos justamente por el gasto no corriente, que es la obra a largo plazo. Pero nosotros no tenemos plata. Vos agarrás presupuesto. ¿Qué hay? ¿Qué hay de inversión? Poquísimo. Todo es gasto corriente. Todo es gasto corriente. Y tenemos déficit con ese gasto corriente. Entonces no queda nada. Yo creo que los argentinos, el problema que tenemos ahí, no son malos políticos, son buenísima gente, pero se mueven con incentivos desalineados con el bien común. Es duro lo que digo, pero es así. Y te digo, si vos me ponés en una función ejecutiva, quizás yo tendría que actuar de la misma manera, con la mejor buena intención que pudiese tener. Entonces la gente llega y se va rápido. Cuando se van rápido es porque no pueden con el sistema. No, cuando se van rápido es... con los que se quedan está clarísimo que crean una matriz, que vos fíjate quiénes se quedan. ¿Quiénes se quedan? Los que terminan colonizando todo ese estado, como es el caso de Formosa, Santa Cruz, de muchos lugares,
yo justo estaba pensando en diputados y legisladores que pasaron por todos los partidos. Eso es para mí quedarse por ahí. Estás hablando de sí, de la actividad punto de vista legislativa. legislativa. Sí. No, sí, yo creo que después hay una especialización, ¿no? Te vas aprendiendo a hablar, vas aprendiendo a hacer discursos, la gente te conoce. Yo creo que eso es normal. Hay una tendencia a quedarte. Hablando de volver, perdón, Elisa Carrió, ¿va a ser candidata de vuelta en la provincia? Ojalá que sí, ella le ha dicho que sí. ¿Cuándo hablaste? Pero renunció a la banca, no terminó su mandato. Porque... Renunció a la sí, yo creo que ella hizo un esfuerzo, pregúnteselo a ella, ¿no? Pero tratando de explicarla, yo creo que ella hizo un esfuerzo enorme en todo lo que es y a mí me costó, digamos, lo viví de cerca eso, en todo lo que es la construcción de Cambiemos. Ella nunca había participado en una construcción tan permanente en donde ella estuvo 4 años en el asiento de atrás de un auto, porque ella no manejaba, claramente, y quizás decía, ojo con el pozo, se ponía de copiloto intensa, claro. Sí, pero no estaba al volante, no estaba al volante. Y ella, sin embargo, se mantuvo fiel y estuvo apoyando hasta el último momento. Y sí, yo creo que es el artífice de una construcción nueva para la Argentina. Se mordió la lengua muchas veces. Muchas veces, sí. Pero realmente yo creo que se hacía lo contrario. Lo que pasa es que tampoco eso habla mal de Mauricio Macri. Gobernar este país es muy difícil. Y son decisiones que siempre son todas opinables. Siempre. Entonces, yo creo que Lilita lo que ha hecho es una contribución enorme en la creación de Cambiemos. Y hoy yo creo que tenemos un sistema político mucho más estable que hace 5 años. Argentina no tenía alternancia en el poder. ¿Cómo vas a tener un campeonato de fútbol donde siempre gana Boca? Siempre. No hay campeonato. Necesitas la alternancia para que mejore el fútbol. Si no, el fútbol es pésimo. Si siempre gana el mismo. Vas a tener gente que mal entrenada, vas a tener malos arqueros, porque no hay competencia. Yo creo que ahora, quieran o no, Cambiemos, el gobierno de Mauricio Macri dejó un listón mucho más alto que el que dejó lamentablemente Alfonsín o De la Rúa o Ilía o tal, los que no terminaron. ¿Y Carrió tiene que ser candidata ahora? Entonces... Yo creo que sí, creo que la voz de ella es muy potente y es una de las pocas políticos o políticas, como quieran verlo, que tienen visión de largo plazo. Realmente yo creo que Lilita es una estadista. Por supuesto que tiene su impronta personal y tiene su cuota digamos. ¿Con tanta cuestión de la justicia se está mordiendo la lengua que no está hablando? ¿Yo? No. ¿O Lilita? Lilita. No. Sí, te Lilita, preguntamos, ¿no? Vamos a ver. No, yo creo que estamos en una bisagra, no, digamos, el tema de tocar... Todos queremos que la justicia funcione mejor, pero está claro que no es el objetivo de este gobierno. Puede querer que funcione mejor, pero el objetivo no dicho que está atrás de todas sus movidas es lograr que este gran problema que tenemos, que es el tema de lo que se ha hecho mal en otros gobiernos, pase y se archive de una vez por todas. Bueno, y eso está pendiente. Y es una lástima, porque eso nos condiciona a todos, porque si no, imagínense por un momento si no estuviese eso. Si no estuviese. Todos los cargos que hay desde el punto de vista de la administración, de las dudas de la administración del gobierno kirchnerista. Imaginemos que no estuviesen. La discusión sería otra. Estaríamos todos hablando de cómo se mejora Pero me encanta. Recién estuvo Suárez Lastra y le dije lo mismo. Está todo bien, pero cuando uno le dice, vos tendrías que hablar de otra manera, no va a hablar de otra manera el presidente, ya lo sabemos ahora, o al menos este presidente que acabamos de ver. O este oficialismo que tiene una idea muy concreta de cómo hacer las cosas o cómo paliar el déficit o cómo mejorar la economía. Tiene su idea. Vienen ustedes como oposición con todo el contexto que me venís contando de lo que has descubierto como un hombre empresario aquí en el ámbito legislativo y del sistema pervertido muchas veces que no permite hacer cosas concretas. Bueno, ahora... Uno no puede ser el otro cambiar, porque no va a cambiar, porque no le interesa cambiar. Es más, se pone más duro cuando el otro dice cambiar. ¿Por qué está diciendo eso? No va a cambiar. Entonces, la oposición, frente a este escenario, ¿qué va a hacer este año, que es legislativo? ¿Cómo van a tomar este oficialismo que les está pidiendo una bicameral para analizar la justicia y que les está pidiendo ver qué pasó con el Fondo Monetario en los 4 años en los que tuvieron? ¿Cómo se van a plantar ustedes? Te lo divido. Yo creo que el tema de lo del Fondo Monetario es tratar de
balancear una cancha que no se va a balancear con eso, porque todos los gobiernos, no solo el de Mauricio Macri, sino un montón anteriores, tuvieron convenios con el Fondo Monetario y es una de las cosas más auditadas del mundo. Así que eso no va a volar. Se podrá hacer hojarasca, se podrá decir, pero no, a la larga no va a conducir a ningún lado, porque son créditos que están muy, muy auditados. Ahora, y después, si eso se ataca por el lado de la fuga de dinero, ahí apareció el listado, las caras conocidas que se han llevado dinero en el gobierno de Mauricio Macri. Hay millones de empresarios que no son macristas, que eran desde los Eskenazi a varios que están las listas ahí, que han hecho negocio con todos los gobiernos, por decirlo menos. Entonces tampoco se va a lugar por ahí. Yo creo que la oposición lo que vamos a hacer es pararnos en la República, es decir, ¿hay división de poderes? Sí, respetala. Punto. Pero este poder está funcionando mal. Vamos a discutirlo. Pero hay división de poderes y no te metas con el poder. Vamos a analizarlo en conjunto y lo que hagamos tiene que ser un consenso total. Si a mí me decís un consenso total, yo creo que estamos totalmente dispuestos a hablar de eso. ¿En año electoral es posible? No, yo creo que no va a pasar en año electoral. Yo creo que el kirchnerismo lo que está haciendo, está diciendo lo que va a hacer si le va bien en las elecciones. O sea, si logra una mayoría como en el Senado. Yo creo que lo que está diciendo es, esta es mi hoja de ruta. No creo que lo quiera hacer este año. Creo que no sé, tiene el poder para hacerlo. Ahora, imaginemos que Alberto Fernández tiene una elección muy buena, y tiene mayoría propia en diputados. Bueno, creo que la posibilidad de que lo hagan son bastante grandes, ¿no? O sea, también les da a ustedes un discurso electoral, ¿no? De por qué votarlos a ustedes para que no ocurra esto. Sí, para que no me parece que es un dividió pero no lo estamos buscando nosotros. Estamos reaccionando ante lo que nos están planteando, ¿no? Porque la verdad que no es un discurso muy agradable hay discursos más, digamos, si tengo que hablar de eso como opositor, o el tema de las vacunas, hay bastante más carne en el hueso de las vacunas que en esto. Esto a mucha gente ni le llega, el tema de la República, la división de poderes. Pero nos obligan a hablar de eso. Pero al mismo tiempo, ¿crees que perdió confianza el oficialismo con la cuestión vacunas? Así como se trató el tema. Se cambió el ministro. Fue algo muy importante que haya cambiado un ministro, pero que pasa, ya está, el error fue, ya listo, ya está. Vamos a otra cosa, está muy bien, es una mirada, pero es un tema que va a ser una marca yo creo que fue un error grande. Encima yo creo que es un error grande querido. Y si vos se pudieran poner en la máquina del tiempo y para atrás, no lo hacen. Yo creo que no lo hacen. Lo que pasa es que les cuesta asumir que fue un error grande. Pero no, yo estoy convencido de que lo ven como un error, ¿eh? No es que le tienen que. ¿Y en la sociedad? Y la sociedad también, la sociedad le ha dolido muchísimo. Bueno, están las encuestas ahí, han perdido, ya ven que tuvo un impacto grande sobre la imagen de Alberto Fernández. No sé sobre la intención de voto, pero sí sobre la imagen. Igual, vos sabés bien, este país cambia. No, por supuesto. Y también hay que ser honesto, por eso no es fácil manejar una pandemia de este tipo también, ¿no? Claro eso también hay que decirlo. Pero en esto se equivocaron. Bueno, Carrió dijo que en un gobierno de Juntos por el Cambio ella creía que también podría haber habido algún vacunatorio VIP o alguna vacuna VIP, alguien que le pida a un amigo, ¿no? Sí, pero por ejemplo, yo lo que realmente pongo foco, que para mí es lo más discutible de todo, es, porque el señor Duhalde, expresidente o no, bueno, un señor Berbisky que tiene una edad, etcétera. Ahora, pero con ese criterio a Lilita Carrió la tendrían que haber ido a vacunar hasta su casa. Por ejemplo, yo creo que ella no se dejaría vacunar, pero bueno, al margen. Bueno, ella dijo que no, la rusa no. Sí, por eso. No, pero la rusa ni otra, yo creo que ella se metería en la fila y esperaría su turno. Y además, perdón, el presidente estaba enojado porque ella lo denunció y dijo que era veneno. Bueno, ahora hablamos de eso, pero antes, para contestar tu pregunta, yo creo que lo que está mal, y realmente creo que también se han dado cuenta que está mal, es que jóvenes de menos de 40 años de la provincia de Buenos Aires se vacunen antes que los de 80 y que el sistema de salud. Eso, listo, cerremos, no hagamos más, digamos, no nos agredamos más con eso, pero está mal, hay que aceptarlo y punto. Sí, eso pero el delivery también. ¿Quién? El delivery, llevarle la vacuna a Duhalde también. Por supuesto. Pero digamos, Duhalde es un expresidente, podría y tiene una edad. Ahora, un chico de estudiante de 30 y pico de años, antes un señor de 80 con morbilidades, no. ¿Y el veneno? Bueno, el veneno. Cuando lo dijo Lilita, no había datos de la Sputnik. No había. Así pero que es un laboratorio centenario, te van a decir. Lo que vos digas, pero vos sabemos que la información en Rusia es bastante opaca. Es mucho más opaca que en los países occidentales. Hay mucho menos control de la prensa. Es un instituto estatal, no hay instituto privado. Los premios y castigos ahí son...
O sea, que había razones para... Ahora, los rusos son técnicamente buenísimos. Fueron los primeros en estar en el espacio. O sea, han demostrado tener una capacidad técnica toda la historia, siempre. Así que acá lo podrían demostrar también. Pero cuando Lilita lo dijo, no había datos concretos de que... Y se acuerdan de que estaba el tema de los mayores de 60. Que decían que no servía para los mayores de 60. En verdad que no estaba todavía demostrado, diputado, porque después especialista en comunicación. Está bien. Acepto. Sí, que después nos endilgan a nosotros esas cosas y tienen razón. Pero Lilita, después apareció el tema del Lancet y apareció... Y bueno... Igual Moderna, me tengo entendido que con la vacuna de Moderna, Estados Unidos, Europa, que acapararon todo, absolutamente, y millones, no salió en The Lancet el informe ese. Los otros días lo estaba leyendo ese punto. No salió en The Lancet en su momento, salió mucho después. Ahora, esto vamos a tener que salir todos, porque a ningún país tampoco le sirve vacunarse enteramente, pues tienen que cerrar las fronteras, ¿no? Porque si te viene una persona de África o de donde venga y te contagia... Javier, ¿qué ley estás deseoso de apoyar que no venga de ustedes? Que digas, bien ahí, me anoto, quiero, oficialismo u otra oposición. Yo apoyaría una reforma fiscal, tributaria fiscal, y apoyaría claramente una baja progresiva de impuestos con su contrapartida de análisis. Este país, ¿sabes cuándo va a mejorar? Cuando venga un gobierno que diga, señores privados, hagan lo que quieran con este marco que ya está. Yo me voy a dedicar 4 años a ordenar el Estado argentino. Pero no es medio peligroso eso. No, porque es una ¿Porque tarea... el privado? No, digo, dejarlos en el sentido de con el marco de referencia, con las leyes, con todo bien. Pero no meterme mucho con eso. Argentina tiene un trabajo inmenso que hacer con el Estado. Y los gobernantes no se dedican a eso. O sea, un gobernante que pase lugar por lugar, dependencia por dependencia. A ver, ¿cómo están trabajando ustedes? ¿Qué están haciendo? Bueno, a ver, contame. Si les divierte leer, lean el caso de un país que está muy de moda, que es Nueva Zelanda. Un gobierno socialista que fue un éxito, pero estaban peor que nosotros. Impuestos 70%, deuda de PBI, lo mismo. Tenías que pedir dólar, tenías una suscripción de una revista, no la podías comprar. Ah, mira. Tenías que pedir dólar para todo, uno se olvida. Década del 80, no en el año 30. Vino un primer ministro con un ministro muy importante de economía, que el tipo lo único que hacía sus primeros 4 años es solo dedicarse al Estado. Bueno, ustedes hicieron el Ministerio de Modernización y toda una serie de cuestiones que han agilizado, transparentado. Estoy de acuerdo. Nuestro gobierno tenía un poco esa impronta, pero debería haber ido mucho más al hueso de lo que fue. O sea, tendría que haber sido mucho más... Porque, ¿qué pasó? Acá vimos qué le pasó al gobierno de Mauricio Macri. El mercado en un momento dudó. Esto no va a converger. Claro. O sea, entre lo que estás gastando de más y lo que estás recaudando, y yo no te quiero financiar más. Y cuando eso pasó, ¿no? Es como en la privada, vos pedís plata, che, no me la vas a devolver. Y entonces se te cierra el grifo. Y eso fue lo que pasó. Por eso no hay que descuidar tanto al privado. No hay que lo que digo, el privado es el motor de la economía. O sea, el Estado no crea riqueza. Esa es otra de las cosas que tenemos que desmistificar. El Estado no crea riqueza. Es más, es un mal multiplicador de la riqueza. El que multiplica la riqueza es el empresario privado. ¿El Estado qué debería hacer entonces? El Estado tiene que ser fuertísimo, que somos muy débiles. El Estado tiene que ser muy, muy enjuto, muy, muy fuerte, con leyes muy, por ejemplo, leyes antimonopolio, de defensa de la competencia. Somos malísimos. Tenemos muchas empresas que son o monopólicas o oligopólicas. ¿Por qué? Porque el Estado es débil. O sea, yo no estoy en contra, no estoy a favor de un Estado débil, al revés. O porque es la única que le da trabajo a toda una zona, por ejemplo, como el norte. Exacto, tenés que ser un Estado fuerte, y para ser un Estado fuerte tenés que ser un Estado atlético, un Estado relativamente chico. No puede ser un Estado elefantiásico, que no hace nada. ¿Cuál es el libro que tenemos que leer de Nueva Zelanda? Está bueno, me gusta. Lo estoy buscando. No es un libro, es poner las crónicas de la administración de Nueva Zelanda de ese momento, de la década del 80. Creo que se llamaba Richards o algo así, era con R, el ministro. Pero fue un cambio paradigmático. Diputado, hablando de eso, usted está en la Comisión de Agricultura, está ligado al tema biocombustibles, que no se mencionó tampoco durante la apertura de sesiones y que tiende a una visión de futuro en cuanto a la forma de producir combustibles, ¿no? ¿Usted qué cree que va a pasar? Pues es un reclamo también dentro del oficialismo. A ver, yo creo que...
no es el tema del biocombustible, es el tema de los combustibles en general y la matriz energética argentina que tenemos. Bueno, él habló de hidrocarburos. Sí, pero yo creo que los biocombustibles es parte de la matriz del futuro, sin duda, y vamos a tener que ir a participación del biocombustible cada vez mayor. O sea, que eso es una línea de tiempo. El tema es hacer cada escalón en la medida que uno lo puede hacer. Ahora, hoy estamos de nuevo jorobando con el tema energético. Estamos de nuevo entrando en déficit energético en la Argentina, ¿no? Porque estamos con el congelamiento de las tarifas, todos queremos pagar menos, a esa nos anotamos todos. Pero yo no veo al gobierno, no solo en el biocombustible, yo no veo al gobierno en el tema energético una política clara de crecimiento y que sea sustentable en largo plazo. Yo creo que una de las cosas buenas que ha hecho la Argentina en el gobierno nuestro y actualmente es todo el tema de los renovables, que ha sido uno de los países que más ha crecido en proporción, ¿no? Y eso yo creo que es una cosa muy buena. Pero, así que creo que es otra de las cosas. Esto vence en mayo, digo, ¿cómo? Tienen un tiempo marcado, porque la prórroga vence en mayo, tiene que ser antes de mayo. Sí, mira, realmente yo creo que yo estoy a favor de que tenga una participación mayor, digamos, de que el tema de como si esté creciendo en la matriz energética argentina. Ahora, realmente no soy un especialista en el tema. Pero sí creo que toda la matriz energética, el gas, los renovables, etcétera, tenemos que pagarlos lo que valen. Porque a la larga eso te va a costar. ¿Y está en contra de la desdolarización de las tarifas? En este momento no hay mucha opción porque el dólar es un disparate. Ahora, Argentina, si hacemos esto que decimos, si nos ocupamos del Estado, si nos cambiamos el paradigma de administración del Estado, que si uno tuviese una varita mágica, una sola, ¿no? Como decir, un solo deseo. Claro, un solo deseo. Yo diría, bueno, que la Argentina se administre bien, que los administradores argentinos no tengan déficit en ningún lugar, que se manejen con eso. O sea, imagínate ese momento por un momento. Volaría la Argentina, tu peso no se destruiría, valdría siempre lo mismo, la gente querría invertir, vendrían todos los tipos de afuera a invertir en la Argentina porque esos tipos se pusieron serios. Ahora hacemos todo lo contrario, estamos todo el tiempo ahora generando déficit con las tarifas, generando déficit atrasando todo. Ahora, perdón, pero no me quiero ir de tu pregunta. Vos me decís la dolarización. Hoy la dolarización sería impagable. Sí, claro. Entonces, de nuevo, acá tenemos un camino crítico, pero tenés que primero ordenar lo más importante, que es apagar esta canilla, tratar de apagarla, y entonces ahí el peso se va a recuperar, el dólar va a caer, y ahí vas a poder dolarizar o acercarte a los... El dólar es una referencia del mundo, digamos, y el BTU de gas vale tanto en todos los lugares del mundo. Vos no te vas a poder escapar mucho tiempo de eso, lo podrás subvencionar un tiempo, pero a la larga lo vas a tener que hacer converger. Hoy no lo vas a poder hacer converger. Así como a Suárez Lastra lo despedimos preguntándole de algo que ama mucho, que son sus vinos, que tiene su bodega de hace 100 años de familia. Yo no sabía, pensé que era algo más nuevo. Claro, sí. Tu amor está en la radio. Sí, siempre empecé en radio muy chico con el tema de la FM, fuimos la segunda FM, creamos la segunda FM que era... Ellas son muy chicas, pero vos por ahí algo... Claro que sí, que no, por supuesto. Pero muy de refilón, ¿eh? No, muy de refilón. No, ella es la única chica acá. Sí, el gran éxito de ese momento fue la Rock and Pop, en aquel momento, año 84. Trabajé, me di el gusto de trabajar. Y nosotros largamos una radio adulto contemporánea que se llamaba Láser, 102. 102.3. Esa la queríamos nosotros. Sí. Claro. Y que después se vendió y ahora es Aspen, que sigue haciendo lo mismo. Sí. 30 años después, una fórmula ganadora. Cuando uno está con los patos volados, hay que poner esa. Hay que poner esa, bueno. Y nos fue muy bien. Y después hicimos la primera radio para chicos del mundo, que se llama Radio Panda. Divino ese proyecto. Ese proyecto, sí. Y yo lo amaba, ese proyecto. Lo que pasó es que empezamos en el 94 y nos fue muy bien, nos fue bastante bien para una cosa que era una locura. Y nos fue bastante bien, pero nos agarró el 2001. Y en 2001 desapareció la publicidad. Íbamos a buscar publicidad para chicos. No hay para grandes que no. Así que la tuvimos que descontinuar. Pero sueño a veces con hacer alguna otra cosa parecida. Pero fue unos años lindísimos. Sí. ¿Pero sí? Bueno. Yo le mando a mis hijas, porque si quiere hacer una... No, chicos, yo acá saben, todos saben. En aquel momento los chicos nos grababan y hoy tienen tantas bueno, cosas pero se puede combinar en plataformas, porque está la cuestión... La verdad que fue una cosa muy linda. Nos vinieron a ver de Disney y de muchos lugares. Bien, pues fue la primera radio del mundo para chicos. Después apareció en otros lugares.
Pero la verdad que una gran experiencia y una cosa que la llevo en el corazón, muy linda. Después vino el coqueteo con la política, vino la diputación y después otra cosa. Y mientras tanto, tratando de ayudar. No, yo creo que ojalá demos vuelta a esto y nos podamos amigar los argentinos, que es lo que nos hace falta, ¿no? Exacto. O sea, realmente cuando uno se pone a charlar, no hay tantas diferencias. Es más el cliché de yo defiendo esto y vos defendés aquello. Pero los egos, diputados, los egos. Bueno, sí, por eso. Pero eso son todas posiciones que hacen mal. Está la retista. ¿Está la retista. Bueno, ya estamos ahí. Gracias, diputado. Muchísimas gracias. Un placer. Quédese ahí que ya venimos con lo que sucedió ayer, porque luego de la reunión que mantuvo el presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, con las principales cabezas del gremialismo argentino por este proyecto de ganancias que se está estudiando para escuchar sus reclamos, ellos dieron una conferencia de prensa. Dijeron esto. El pedido de los compañeros de distintos gremios, cada uno hizo un pedido distinto porque cada gremio no tenemos los mismos problemas con su salario. Pero vinimos en conjunto con los integrantes del Consejo Directivo, los secretarios generales de CGT, agradecerle a diputado, a la presidenta de la Comisión legislativa, a la compañera Silvia, a Heller y a todos los integrantes, de poner nuevamente y agradecerle también públicamente por estos medios al señor presidente que ayer lo puso en valor nuevamente la discusión del mal llamado impuesto a la ganancia. Bueno, y esperamos en conjunto que esto tenga su fruto, que los demás integrantes, los demás diputados también entiendan que ningún trabajador tiene que pagar impuesto a la ganancia, porque el trabajo no es ganancia, sino es un trabajo que cuando uno gana un poco más de salario porque hace un sacrificio. Hay muchos compañeros que tienen trabajo nocturno, que trabajan hora extra, que trabajan 6 domingos. Hay un montón de factores que a veces ingresa o aumenta el salario que no tiene por qué, porque es un sacrificio que hacen los trabajadores. Así que yo hasta aquí llego, Disculpen, ¿pudieron hablar de montos? Está fijo los 150.000 pesos de piso para los solteros y ustedes reclamaron por las horas extras, los feriados, vacaciones. Y bueno, te estoy diciendo que lo que hemos pedido distintos gremios, cada uno ha pedido a su manera. Creo que lo más universal que hay en este sentido de pedir son las horas extras, que eso es universal, que atraviesa a todos los gremios. Pues cada gremio tiene un valor distinto a su salario, otro tiene viático, otro tiene premio, otro tiene antigüedad en el salario, así que cada compañero que hizo uso de la palabra planteó las inquietudes de su gremio. Los integrantes de la Cámara de Diputados, con Sergio a la cabeza, tomaron nota y bueno, lo que dijo recién Sergio, que el mínimo va a ser 150.000 pesos. Ojalá que podamos llegar mucho más, porque tenemos que entender que cuando el trabajador deja de cobrar impuestos a la ganancia, los impuestos van nuevamente al fisco, porque lo gastan, lo cobra por el IVA, porque el trabajador lo va a consumir, lo que le va a quedar, que lo va a consumir. Así que le voy a ceder la palabra a los compañeros secretarios generales de la CGT, que ellos van a ser más clarificados que yo. Lo primero es decir que vinimos desde la Confederación General de Trabajo a brindarle el reconocimiento y el apoyo al tratamiento del proyecto de ley que modifica el mínimo no imponible de la 4ª categoría de la Ley de Ganancias. Primero, el reconocimiento a que se debata el tema. Este es un tema que viene planteado desde la propia campaña electoral, con lo cual hay que reconocer que lo que se dice en campaña se cumple y no lo que le pasó a los argentinos hace 4 años, que lo que se dijo en campaña después no se cumplió. Dicho esto, el mérito del proyecto original de pasar de que tributen alrededor del 25% de los trabajadores formales a el 10% de los trabajadores formales es el paso más importante que tenemos que destacar. Por supuesto, nosotros hicimos hincapié que, y más en esta época de pandemia, donde los trabajadores se reemplazan permanentemente, donde los trabajadores y trabajadoras tienen que cumplir otro turno producto de aquellos que quedan excluidos por patologías preexistentes o por un tema de edad,
de los puestos de trabajo o los que se tienen que aislar o permanecen aislados por contagio, en todos estos casos el trabajo recae con mayor cantidad de horas que la jornada normal y habitual. Este es un pedido, que se excluyan esas horas, que se puedan deducir los gastos de escolaridad, que se contemple el pago de viáticos y de refrigerios, que tiene que ver con muchas actividades que son plenamente necesarias. Y bueno, y cada una de esas miradas, después mucho más sectorial, como dijo el compañero Caló, fueron siendo aportadas en cada una de estas cosas, de cada una de las intervenciones de los compañeros y compañeras. Con respecto a este proceso, quedamos a disposición del presidente de la Cámara, de la presidenta Vanessa Siley, de la Comisión de Trabajo, y del compañero Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto, a venir a explicar el por qué los trabajadores queremos una pronta sanción de este proyecto y que de una vez por todas se vaya achicando la cantidad y el volumen de trabajadores que tienen que tributar este impuesto. Que claro, porque es dinero que se ahorran, es dinero que va a la economía. Pero cuando uno paga ganancias, ¿por qué le va bien? Esa es la idea, es la idea. Por supuesto, los gremios desde los otros días lo decíamos, desde 2015 que están pidiendo que este impuesto no debe existir directamente para los trabajadores. Pero, como decíamos, proyecto de este impuesto es que si uno lo paga, uno tiene un buen sueldo como para pagarlo. Después que se queje porque el país no lo devuelve, bueno, es otra cosa. Pero sería ese pensamiento, ¿no? Si el impuesto está es para que los que tienen paguen. Claro que está completamente desactualizado y ustedes ven que un sueldo de 50.000 pesos está pagando ganancias, que es una absoluta locura y que esto viene a corregir. Sí. Esa es la discusión que año a año se fue dando, ¿no? Que fue quedando, sí, desfasado no solamente ahora, ya estuvo desfasado. ¿Recordarán las marchas que le hizo Hugo Moyano Cristina Fernández de Kirchner con todos los camioneros en Plaza de Mayo? Tenés razón, me lo había una olvidado. vez mostró, hizo muy famoso a un camionero porque mostró su recibo de sueldo y cuánto le descontaban de ganancias. Hay como dos posturas, el que dice, bueno, hay que modificar las escalas, hay que subir el mínimo no imponible, y después están los que dicen que el salario no es ganancia y que ningún salario debería pagar este impuesto. El tema es, en este caso, como ya el proyecto sale desde el oficialismo, o sea, hay un gobierno del Frente de Todos, el peronismo tiene una parte de su caudal político en los sindicatos. Por eso ayer estuvieron representantes de los mayores sindicatos argentinos, la CGT, que es la central obrera, la central que nuclea a los grandes gremios del país, y también incluso forman parte de las listas, de cuando se hacen las listas del Frente de Todos, también hay diputados de origen sindical. Por eso días atrás tuvo Sergio Massa una reunión con 12 diputados de origen sindical. Los dipus sindicales. Claro, son 12. En el bloque del Frente de Todos está, no sé, Walter Correa de Solo del Frente de Todos. Solo, y sí, porque... No, yo estaba pensando lo mismo. Había una corriente que venía de Juntos por el Cambio, que hay algunos representantes sindicales cuando fue, bueno, que se juntaron también con la corriente sindical del Partido FE. Pero el grueso de diputados sindicales está en el Frente de Todos. Lo que pasa es que después el Partido FE de Jerónimo, cuando murió Jerónimo Momo Venegas, quedó como un poco desfasado porque hay algunos gremios que estaban en Conjuntos por el Cambio y que ahora están con el Frente de Todos. Ahí se desmembró un poco, pero sí había algunos taxistas que estaban también ahí. Bueno, el tema es que... Había una sola mujer con la cual que me quedé pensando en la ausencia femenina ayer en las direcciones de los gremios, que es la señora que no puedo, ustedes sí lo van a saber, que hablamos tanto de las estaciones de servicio. Rueda era de la CGT, en la mesa de la CGT hace muchos años Por hubo eso una mujer. quería destacar un par de las que... Bueno, ayer estaba Vanessa Siley como presidenta de la comisión. Pero estoy hablando de los sindicalistas. Por eso, y de los sindicalistas, ¿qué mujer estaba ayer? Estoy mirando la lista. Ninguna, estaba Vanessa Siley nada más. Pero te tendría que decir Delia Parodi, que es el nombre del salón. Que era un día vamos a contar la historia en este programa de Delia Parodi. Los sindicalistas, o sea, hubo diputadas, pero los sindicalistas, estoy repasando la lista,
No. Son todos señores caballeros. Señores. Sí, todos los que estuvieron ayer. Bueno, Vanessa está ligada, pero no es autoridad. Digamos, Vanessa está ligada cabeza de gremio, señores, que se siente con todo, con la cúpula empresaria. Vanessa Siley viene del Citraju y fue la titular del Citraju en la ciudad de Buenos Aires, pero ahora, como es diputada nacional, está en otro rol. Creo, si no me equivoco, que la reemplazó un varón. Y ella está como autoridad de la Comisión de Legislación Penal. El otro diputado que estaba por su cargo como diputado es Carlos Heller, que es el presidente de la Comisión de Presupuesto, que son las dos comisiones que van a trabajar en plenario, se supone que la semana próxima. Ahora, llegaron con muchos pedidos porque yo decía, algunos lo que dicen es que ningún salario debería pagar ganancias y otros los que dicen es mejorar las escalas. En el caso de este proyecto de ley de Sergio Massa, que avala prácticamente todos, la mayoría de los diputados, los de origen sindical y los representantes de los gremios están pidiendo algunas modificaciones. Ayer ya se fueron bastante contentos porque Massa les dijo que sí, les prometió incluirlas. ¿Cuáles son las modificaciones que piden los diputados y los sindicalistas? Las tenemos en una placa. Horas extras. ¿Por qué? Porque vos le pones el tope en 150.000, pero entonces alguien que gana que gana en el tope, cuando hace horas extras, se pasa. Claro. Otro ítem también es, y además para que quede a futuro, ¿no? El aguinaldo. Muchas veces cuando cobras el aguinaldo, después te lo descuentan y es como si no hubieras cobrado nada. Claro. Bono por productividad. Hay muchas tareas que tienen un bono por productividad, incluso en algunos rubros a veces hay un sueldo extra de regalo, o sea, sería como un segundo aguinaldo, que lo perdés, o sea, te pones re contento cuando lo ves y pones... En lo concreto no te queda nada. No te queda nada y eso genera mucho malestar, porque es como recibí un premio y me lo quitaron, me gané la lotería y me rompieron el boleto de la lotería. Gastos de guardería, que es un reclamo... que muchas veces se ha hecho, muchas veces se hace en el trabajo, muchas veces lo que se pide es que los trabajos te paguen la guardería o que se arme una guardería en tu lugar de trabajo. En este caso sería para evitarlo, para que vos puedas descontar. Gastos de educación también, como hoy se hace que se descuentan los gastos de salud, que vos puedas entrar a la página de la AFIP, pongas los gastos de educación y lo puedas deducir. Y la otra deducción en un país donde, bueno, no todo el mundo se casa, es el gasto, deducir al concubino es o un concubina. Gasto, negrita. Es un gasto, bueno, que lo puedas deducir. Es un gasto, chicos. Así como deducís hijos, que puedas deducir a tu pareja. Está muy bien. Que sea un beneficio la pareja. No una carga. Eso es otra mirada también. Eso es lo que pidieron los diputados sindicales y también ayer lo repitieron los principales referentes de los grandes gordos, porque gordas no había, volvemos a repetir. Y Massa les dijo que les prometía incluirlo en el debate y aparentemente hay una media palabra de que eso se va a avanzar para ese lado. Claro, ¿qué tal, Josefina González? ¿Cómo va? Frente de todos, oficialismo presente en esta tarde. Hola. Hola. ¿Qué tal, Dipu? Bien. Me alegro. Estábamos hablando de ganancias y de los reclamos sindicales. ¿Y qué otro sector podría reclamar, se te ocurre, y así el chorro no termina más de el déficit fiscal, ¿no? Venimos de una conversación con el diputado Campos que hablaba justamente de déficit fiscal y de todos estos enormes beneficios para la gente y después, el Estado necesita contar con ese dinero de otro lugar. ¿Qué otro sector necesita bajar ganancias? Se habló de autónomos, monotributistas. Vamos a ese lugar también, a ese punto. ¿Crees? Mira, yo estuve hablando con la gente del Gremio Fuerza, por ejemplo. Perdón, se cortó, Josefina. En el mismísimo sentido de lo que estaban hablando recién. De luz y fuerza, en el mismo sentido de lo que estaban hablando recién. Ajá. Porque también fueron esenciales durante la pandemia, estuvieron trabajando un montón, con muchísimas horas extras, por ejemplo, dentro de lo que estaban explicando en el... ¿De qué es el gremio? Luz y Fuerza. Ah, Luz y Fuerza. Unifuerza, entendí yo. No, Luz y Fuerza. De hecho, yo tengo familiares que trabajan en el sur y para que los hospitales, para que los respiradores, para que todo funcione, los de Luz y Fuerza trabajaron mucho y no se los suele nombrar, así que le van a agradecer mucho, diputada.
No, justo estuve hablando con ellos acá en Rosario y sí, es un sector bastante poco visible y fundamental, porque sin el respirador, sin energía no andaría. Claro, exactamente. Bueno, ¿crees que se inyecta la economía de dinero? ¿Esto va a ser pronto? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves en Santa Fe? ¿Cómo están tomando los ciudadanos esta situación? Y yo creo que todo lo que implique inyectar dinero en la economía es hiper necesario. Creo que eso es uno de los costos más altos que tuvo la pandemia. Y creo que es algo que nosotros tenemos que fortalecer lo más rápido posible. Creo que es muy bueno que la primera sesión del año trate este tema. Bien. Que es algo que aparte no solamente es un reclamo de hace mucho tiempo, sino una promesa del gobierno que se fue, que no resolvió, al contrario, la empeoró. Y bueno, tenemos que resolverlo nosotros, como casi siempre, digamos. Pero bueno, así que yo creo que es muy, muy movilizador saber que la primera sesión que vamos a tener este año tenga que ver con esto. Con los trabajadores, con los derechos de los trabajadores y con los ingresos de los trabajadores. Diputada, ¿qué tal? Jazmín Mugliarini la saluda. Usted integra también la Comisión de Juicio Político, de Justicia. Se estuvo hablando mucho de justicia en estos días después de la apertura de sesiones del discurso de Alberto Fernández. Teniendo en cuenta que la reforma judicial no logró avanzar en diputados, que el tema de la procuración, el proyecto de ley, que ya tiene media sanción los dos del Senado, tampoco lograron avanzar, ahora se suman otras por ahí ideas. ¿Cree que van a poder avanzar concretamente en la Comisión de Justicia? Yo la verdad espero que sí. Espero que realmente avancemos, que podamos trabajar juntándonos, que nos escuchemos, que los miembros de las comisiones opinen donde deben opinar, no en los medios, sino en las comisiones. Creo que nosotros tenemos que saber qué opinamos y tenemos que poder trabajar sobre los proyectos para que se mejoren y salgan. Creo que la reforma judicial es necesaria hace años. Creo que es el único poder que nunca llega a la democracia. Siempre es como muy cerrado, los jueces no rinden explicaciones, si vos decís algo te metés en el otro poder, y a veces no digo que no sea un poco así, pero la mayoría de las veces no es así, es solo simplemente opinar sobre un poder que no estaría yendo muy bien y que no estaría respondiendo sobre toda la gente. Creo que si vos le preguntás en general si creen que la justicia funciona en la Argentina, cualquier persona te dice que no. Más allá de lo que te puedan decir en los medios y repetir después por alguna campaña puntual de lawfare o alguna campaña particular que haga algún sector político, la mayoría piensa que la justicia los deja solos. ¿Usted piensa que si creo que en parte termina siendo así? Sí, perdón. Si el tema de Cristina Fernández de Kirchner no estuviera en el medio, ¿se podría debatir, oficialismo y oposición se podrían sentar a debatir una reforma judicial? En realidad yo creo que ellos buscan, que hay un sector que busca excusas porque ha usado la justicia como forma de ganar elecciones o de neutralizar opositores, y creo que no se quieren hacer cargo de que esto pasó. Digo, porque ya lo estamos viendo. Hay un juez al cual se le pide una renuncia a la presidencia por haberse reunido con el presidente anterior. O sea, hay un montón de cosas que se vienen haciendo. Un presidente diciendo que van a seguir presionando a los jueces hasta lograr lo que quieren. Ahora, o sea, Josefina, decía, ¿quién fue que dijo hoy? Va a ser muy difícil seguir investigando. La ministra de Justicia. Lozardo fue que Marcela dijo. Lozardo. Marcela Lozardo. Porque claro, uno piensa, ¿no? Hay tantas cuestiones que no funcionan, y sobre todo cuando hay investigaciones de funcionarios muy importantes, como el caso de la vicepresidenta, pero pasan distintos tribunales y todos los tribunales están llegando por ahí a una conclusión. En el caso por ahí, lo hablábamos recién con Suárez Lastra, con Otesur y demás. ¿Todos esos están mal? ¿Todos esos están haciendo mal las cosas? ¿Todo eso es lawfare? Todos esos tribunales, digo. No, yo creo que la investigación, y esto creo que es algo que siempre sostuvimos, incluso con los presos que nosotros consideramos políticos,
siempre hemos dicho que la investigación de la justicia está bien y tiene que seguir adelante y tiene que llegar a algún lado. Lo que no puede pasar es que como no la podemos agarrar por esta causa, armamos otra causa, y como no la podemos agarrar por esta causa, la agarramos por otra causa, y seguimos inventando denuncias y demás. Creo que ahí está el problema. Porque hay cosas que tendrían que ser cosas juzgadas porque ya están resueltas y se vuelven a presentar y se vuelven a empezar, se gastan recursos de la justicia en causas que ya deberían ser cerradas, pero todas las que tienen que estar abiertas tienen que estar abiertas. Nadie pide, porque ahí hay un problema. Cuando nosotros planteamos de que hay lawfare o que hay una persecución política, no estamos hablando de que no seamos investigados. Está bien que todos tenemos que ser investigados porque somos funcionarios públicos que estamos manejando cosas muy delicadas y está perfecto que demos la respuesta que tengamos que dar. El problema es que eso no se vuelva en una persecución política personal donde terminan incluso imputados o investigados los hijos de un funcionario que nada tuvieron que ver con la función pública y que solo sirve para presionar al funcionario para que haga tal o cual cosa. Creo que ahí está el problema. Bien. Bueno, Josefina, ya vamos a tener mucho tiempo para charlar. Acaban de arrancar las sesiones ordinarias. ¿Cuándo se van a reunir? ¿Ya hay fecha de comisión? ¿Qué se dice en el chat? Que todavía, lógicamente, a mis compañeras no, la información oficial no llega, pero se está hablando de la semana que viene, ¿ya no? ¿Está tu cuestión de protocolo? Sí, más o menos es la fecha que nos tiraron por ahí, la semana que viene, para ganancias. Bien, muchas gracias. Gracias, Josefina. Gracias, diputada. Un placer. Después sabemos que por ahí se modifica. ¡Ay, no! Ya no me está ayudando nada. Ya no. No, eso es lo que nos dijeron el día de la sesión. Que en principio, la semana que viene, tendríamos sesión. Después pasan cosas y los días se cambian, pero en principio sería así la semana que viene. Gracias, Josefina. Un placer. Siempre pasan cosas. Claro. Siempre pasan cosas. ¿Qué país? ¿Ya nos vamos, Gus? Pero miramos qué bien, porque ha llegado el hombre acá. Como siempre, muchas gracias. Se quedan con más información. Esto es DTV, el periodismo en el Congreso. Chao.